Durante décadas, Irán ha estado preparándose para algo como esto. Siempre atento a Israel y Estados Unidos, ha construido defensas aéreas y un ejército para contrarrestar lo que venía. Irán fracasó. Estados Unidos le hizo algo tan enorme a Irán que quedará en la historia. El objetivo número 10.000 acaba de ser alcanzado, e Irán prácticamente no tiene nada con que mantenerse en pie. El 25 de marzo, el comandante de CENTCOM, almirante Brad Cooper, presentó su informe más reciente sobre los logros de Estados Unidos en la Operación Furia Épica. Cooper también mencionó el titular al decir: «Estamos en la cuarta semana de la campaña y seguimos según el plan, o incluso adelantados, en lograr objetivos militares muy claros para eliminar la capacidad de Irán de proyectar poder de manera significativa fuera de sus fronteras», comenzó Cooper. Luego dio la cifra diciendo: «Las fuerzas estadounidenses han atacado más de 10.000 objetivos militares. De hecho, alcanzamos el objetivo iraní número 10.000 hace apenas unas horas». Cooper explicó que 10.000 es la cifra de Estados Unidos. Sumando los ataques aéreos de Israel, se han alcanzado miles de objetivos más. Muchos miles más. El 13 de marzo, el Wall Street Journal informó que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos e Israel atacaron 15.000 objetivos, más de 1.000 por día en ese momento. La intensidad de la operación Furia Épica y León Rugiente ha bajado desde ese anuncio, probablemente porque Irán tiene menos blancos militares para atacar. Pero dado que 15.000 era el número conjunto antes de que Cooper hiciera sus declaraciones, no es inconcebible creer que Estados Unidos e Israel han atacado en conjunto cerca de 20.000 objetivos desde el 28 de febrero, pero incluso por sí solo, el hecho de que Estados Unidos haya alcanzado 10.000 objetivos es una noticia enorme. Y para aclarar, estos son 10.000 objetivos, no 10.000 municiones disparadas. Los objetivos serán diversos, desde grandes búnkeres militares y nucleares subterráneos en Irán hasta drones pequeños. Cada arma o nodo militar ha sido destruido y es probable que los objetivos más grandes recibieran varios ataques con múltiples municiones, incluso durante días, para dejarlos fuera de servicio. Estamos presenciando un dominio aéreo que no se ha visto en ninguna otra guerra moderna. La campaña escalonada de Estados Unidos, que comenzó con ataques realizados por aeronaves furtivas como el B-2 Spirit y el F-35 antes de evolucionar para incorporar aeronaves tan antiguas como el B-52 y el A-10, Estados Unidos ha demostrado que puede operar con impunidad en los cielos de Irán, pero eso no implica que la Operación Furia Épica esté por terminar. Lo que viene después podría cambiarlo todo de nuevo y tomará a todos por sorpresa si Estados Unidos cumple con sus amenazas. Por ahora, basta saber que gran parte de la infraestructura militar de Irán fue destruida mientras Estados Unidos planea su próximo movimiento. Y según varios en Estados Unidos, Irán ahora está desesperado por poner fin de algún modo a la Operación Furia Épica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Irán está suplicando llegar a un acuerdo y Estados Unidos ha respondido entregando un plan de 15 puntos que podría hacer posible ese acuerdo. Irán ha respondido a estas afirmaciones, declarando que Estados Unidos e Irán no están hablando y que Estados Unidos está negociando consigo mismo. La verdad podría estar en un punto medio, pues Irán probablemente no rechaza todo diálogo, pero quizá no esté tan desesperado como dice Trump. Cooper afirmó en su artículo que el poder aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel muestra que son más fuertes unidos. Describe el daño a la infraestructura militar de Irán y afirma: «Nuestros ataques de precisión superaron las defensas aéreas iraníes y los vuelos de combate sobre Irán están teniendo efectos tangibles». Analicemos los efectos tangibles con una lista de logros de Estados Unidos en la Operación Furia Épica. 10.000 ataques completados es una cifra bastante impresionante por sí sola, pero no significa mucho sin el contexto de lo que esos ataques han logrado. Y con ese contexto la reacción pasa de «wow, son muchos ataques» a «¿cómo es posible que el régimen de Irán siga en pie después de todo esto?». Comencemos con los misiles de Irán. La Operación Furia Épica y León Rugiente se han centrado en los sitios de lanzamiento iraníes, clave para su estrategia de amenazar a vecinos del Golfo con misiles balísticos mientras EU persista en su ofensiva. Tenemos cifras de cuántos lanzadores han sido destruidos. La Fuerzas de Defensa de Israel informó el 15 de marzo que cerca del 70% de los lanzamientos de misiles de Irán han sido destruidos hasta ahora. Esto afecta gravemente la estrategia de misiles balísticos de Irán y su capacidad de lanzar misiles de crucero y antibuque contra buques de la Marina de Estados Unidos y mercantes.
El Wall Street Journal, en su informe sobre la afirmación de Israel, da una cifra concreta. Israel dice que Irán perdió 330 de sus 470 plataformas móviles de lanzamiento de misiles. Eso equivale aproximadamente al 70%, como afirman las fuerzas de defensa de Israel. Y aunque se pueden hacer preguntas, como cómo saben Israel y Estados Unidos exactamente cuántos de estos lanzadores móviles de misiles existen cuando Irán trata de mantenerlos bajo tierra, no se puede negar que la cifra es impresionante. Las fotos satelitales de The Washington Post lo destacan. En las primeras 4 semanas de la Operación Furia Épica, Estados Unidos e Israel destruyeron por completo 29 sitios de lanzamiento de misiles balísticos de Irán, cada uno con docenas de lanzadores. Las instalaciones en la superficie fueron desactivadas, las subterráneas atacadas con bombas rompebúnkeres, todo para reducir una de las amenazas más importantes que Irán representa para Estados Unidos, Israel y aliados del Golfo. Hemos visto el impacto de esta parte de los 10.000 ataques hacerse evidente muy rápidamente. Cooper afirma que los lanzadores de misiles y drones de Irán han caído más del 90% desde el inicio de la guerra, señalando que la estrategia de saturación de misiles de Irán no salió como planeaba. Por supuesto, esto no significa que los misiles iraníes no estén siendo lanzados. Derribar el 70% de los lanzadores deja un 30%, unos 140 lanzadores móviles, que Estados Unidos aún debe localizar y destruir para que los misiles de Irán dejen de ser un factor relevante. También están los propios misiles. Aunque los misiles sin lanzadores son inútiles, lo que ha influido en la estrategia actual de Estados Unidos, podría decirse que tanto Estados Unidos como Israel no han hecho lo suficiente contra los misiles iraníes, pese a más de 10.000 ataques. Según The Guardian, la inteligencia estadounidense sugiere que aproximadamente un tercio de las reservas de misiles de Irán se ha confirmado que fueron destruidas, y otro tercio de las reservas probablemente haya quedado dañado, enterrado o de alguna otra manera inutilizado debido a los ataques de Estados Unidos a los túneles y búnkeres subterráneos de Irán. También ha habido 1.400 lanzamientos de misiles confirmados por parte de Irán desde el inicio de la Operación Furia Épica. Y aunque la mayoría de estos habrían ocurrido al principio de la guerra, esto nos indica que Irán sigue siendo una amenaza con misiles, aunque una que ha sido severamente reducida en comparación con lo que era antes. Pero aquí es donde todo cambia en el frente de misiles iraní. No solo los lanzadores y arsenales quedaron fuera de servicio tras los 10.000 ataques, Estados Unidos también ha atacado instalaciones de producción de misiles y de equipo naval en Irán, según Cooper. Irán tiene capacidad de manufactura a gran escala no solo para construir embarcaciones navales, misiles y drones de ataque, sino también para desarrollar y proliferar estas tecnologías entre actores malignos regionales y globales, explica Cooper. Agrega, hoy hemos dañado más de 2/3 de las instalaciones de producción de misiles, drones y equipo naval, así como los astilleros de Irán, antes de dar la escalofriante advertencia de que Estados Unidos aún no ha terminado con todo esto. La eliminación del aparato industrial militar más amplio de Irán también está en la agenda, proclama Cooper. Esto es malo para Irán, porque lo que queda de su estrategia de misiles balísticos ahora tiene los días contados. A medida que más instalaciones de lanzamiento y producción son destruidas, cada lanzamiento de misiles iraní que sigue se realiza usando un arsenal que no puede ser reabastecido. No se trata solo de eliminar lo que Irán tiene, sino de impedir que construya más. Estados Unidos paraliza la doctrina del régimen sobre misiles a largo plazo. Mencionamos que los 10.000 ataques contra Irán incluyeron ataques contra instalaciones de construcción naval y de producción naval de Irán. Hay más por cubrir en el frente naval. Pero antes de profundizar en eso, esto es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Hay mucho más de esto, así que suscríbete si te está siendo útil el análisis que ofrece nuestro canal. Más allá de las instalaciones de producción naval, Estados Unidos también se ha enfocado en eliminar toda la capacidad marítima existente de Irán que le sea posible. Observamos una estrategia similar a la usada con los misiles de Irán: destruir lo existente y después atacar instalaciones capaces de fabricar más. Ahora, en cuanto a lo que ya existe, o mejor dicho, lo que solía existir, el Times of Israel informa que Estados Unidos ha hundido el 92% de los grandes buques de la Marina iraní. Este porcentaje probablemente incluye fragatas, submarinos y portaaviones improvisados de Irán, pero quizá no las lanchas rápidas que usan en el estrecho de Hormuz. Que el 92% de los grandes buques de Irán hayan sido hundidos indica que el poder naval del régimen para proyectar fuerza ha sido destruido. Las cifras del Pentágono sitúan el número total en 130 embarcaciones hundidas hasta el 26 de marzo, aunque no está claro cuántos de estos son los grandes barcos ya mencionados y cuántos corresponden a lanchas rápidas y otras embarcaciones iraníes, como sus submarinos enanos clase Gadir.
Sabemos que la cifra de 130 incluye 40 buques minadores y 11 submarinos y que Irán ha estado utilizando sus lanchas rápidas para colocar minas en el estrecho de Hormuz. La estrategia de Estados Unidos en este momento parece ser que cualquier barco que opere para Irán es un objetivo legítimo. Como con los misiles, no es correcto decir que la Marina de Irán ya no es una amenaza. Irán ha retomado su estrategia de lanzar misiles pequeños y precisos, lo que le permite mantener cierta amenaza. En la parte naval de la batalla, Irán no podía competir con los portaaviones y buques de guerra que Estados Unidos llevó al Golfo Pérsico. No nos malinterpreten, el régimen no quería perder tantos buques de guerra y submarinos. El objetivo de Irán siempre fue usar una estrategia de bloqueo naval asimétrico en el estrecho de Hormuz, y ese sigue siendo un problema para Estados Unidos. Radio Europa Libre o Radio Libertad informó el 12 de marzo que la Marina convencional de Irán prácticamente había desaparecido. Pero la amenaza al estrecho de Hormuz seguía presente. A finales de marzo, poco ha cambiado. Las lanchas rápidas, submarinos enanos, drones y misiles antibuque de Irán continúan atacando barcos mercantes en el estrecho. Aquí no importa la cantidad. Irán no necesita atacar a cada barco que intenta pasar por una vía marítima, que es responsable del flujo del 20% del petróleo mundial. Ataques ocasionales hacen que los viajes sean tan riesgosos que las aseguradoras no pagan y los capitanes no quieran zarpar. Los primeros 10.000 ataques neutralizaron la marina convencional iraní. Los próximos 10.000 probablemente se centren más en el enfoque naval asimétrico de Irán, pero quizá te preguntes cómo puede lograr todo esto Estados Unidos. Sí, ya tenía una fuerza aérea claramente dominante antes de la Operación Furia Épica, pero se creía que Irán contaba con defensa aérea en capas para frenar a Estados Unidos. Esa red falló, y los ataques iniciales de esos 10.000 fueron una de las principales razones por las que ocurrió. La superioridad aérea se ha logrado, y las cifras en cuanto a las defensas aéreas de Irán lo dicen todo. Desde el 5 de marzo, las fuerzas de defensa de Israel decían que cerca del 80% de las defensas aéreas de Irán estaban fuera de servicio, ya sea por destrucción directa de sistemas o eliminación de radares mediante ataques y ciberataques. Y en ese momento, las fuerzas de defensa de Israel realizaron alrededor de 2.500 ataques y emplearon unas 6.000 municiones, lo que nos da una idea de cuántas armas pudo haber usado Estados Unidos en sus 10.000 ataques. Unas matemáticas simples indican que Estados Unidos pudo usar hasta 24.000 municiones para alcanzar 10.000 objetivos, asumiendo que emplea la misma cantidad que Israel. No ha cambiado mucho en la defensa aérea de Irán desde entonces y realmente no lo necesita, ya que el 80% de su red ya estaba fuera de servicio. Irán debe defender su espacio aéreo con sistemas aislados, muy dispersos y a menudo incapaces de enfrentar la amenaza aérea de Estados Unidos. La pronta destrucción de las defensas aéreas iraníes dio la superioridad aérea que permitió alcanzar los 10.000 objetivos que menciona Cooper. Kiva también menciona que la superioridad aérea ha llegado al punto en que Estados Unidos opera sus bombarderos B-52 con numerosos ataques en Irán, mostrando nuestra dominancia aérea inigualable. Esa declaración es reveladora porque el B-52 está lejos de ser el bombardero más moderno de Estados Unidos. Este avión, que voló por primera vez en los años 50, no es furtivo. Tampoco es muy avanzado tecnológicamente. Este bombardero destaca por su gran capacidad para lanzar muchas municiones sobre Irán. Si las defensas aéreas iraníes funcionaran, este bombardero no podría volar sobre el país. El B-52 es muy grande y fácil de detectar, incluso para los sistemas de defensa aérea rusos y chinos antiguos en la red de Irán. El simple hecho de que esté volando muestra que las defensas aéreas de Irán han sido eliminadas. Lo mismo aplica para los A-10 y helicópteros Apache que Estados Unidos desplegó en el estrecho de Hormuz. Ambos pueden realizar salidas repetidas, ya que la amenaza de Irán se reduce a unas pocas defensas aéreas aisladas. Con estas aeronaves, Estados Unidos pasó de una operación quirúrgica a una de fuerza bruta en la Operación Furia Épica. Haber alcanzado 10.000 objetivos y contando es posible porque las defensas aéreas de Irán son tan débiles que Estados Unidos puede desplegar aeronaves no furtivas con cargas masivas dentro del país. Sin embargo, el enfoque aéreo de Estados Unidos podría tener problemas. Antes mencionamos que lo siguiente en la Operación Furia Épica podría cambiarlo todo. The Guardian lo expresa de forma más cínica en un artículo del 26 de marzo, afirmando que Estados Unidos pudo creer que una victoria aérea sería fácil, solo para ver que Irán no ha cedido pese a los 10.000 ataques. En otras palabras, Estados Unidos puede que no sea capaz de ganar solo con el poder aéreo, sin importar cuán efectivo haya sido ese poder para destruir la infraestructura militar de Irán.
Estados Unidos puede que tenga que dar seguimiento, y eso significaría poner tropas en el terreno. Ahora, idealmente, Estados Unidos no terminaría enviando soldados a Irán. Trump afirmó que la operación Furia Épica termina pronto y que Estados Unidos busca ofrecer varias salidas a Irán. El plan de paz de 15 puntos que mencionamos es uno, pues la administración de Trump espera que el daño causado por atacar 10.000 objetivos intimide al régimen de Irán y lo lleve a aceptar un acuerdo que limite su poder y ambiciones nucleares. Ese acuerdo también reabriría el estrecho de Hormuz, que es la única gran carta que Irán todavía tiene en juego. Si esa salida falla, la segunda fue sugerida por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, el 25 de marzo, al decir que el presidente Trump no amenaza en vano y está listo para desatar el infierno. Irán no debería volver a cometer un error de cálculo. Traducción: acepta el plan de paz o Estados Unidos enviará a los soldados. Estados Unidos ya se prepara para esto, y cuando se hizo este video, paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada iban rumbo al Medio Oriente. Estados Unidos ha desplegado 2 unidades expedicionarias de infantería de marina, una de las cuales ya llegó con un grupo de asalto anfibio liderado por el USS Trípoli. Ahora, eso significa que 3.500 soldados estadounidenses, incluyendo alrededor de 2.000 infantes de marina, ya están en el Golfo Pérsico. La llegada de la segunda unidad expedicionaria de infantería de marina duplicará esas cifras y podrían llegar hasta 3.000 paracaidistas. Es una fuerza de invasión terrestre, pero no basta para enfrentar el territorio continental de Irán. Sus objetivos probables serán las islas del estrecho de Hormuz y sus alrededores, que Estados Unidos podría intentar controlar tanto para reabrir el estrecho por la fuerza como para ejercer una enorme presión sobre la economía de Irán. The Washington Post informa que el Pentágono ha preparado estrategias para varias semanas de operaciones terrestres en Irán, probablemente incluyendo la toma del principal centro petrolero, la isla de Karg. Trump aún no ha aprobado estos planes. Estados Unidos espera el siguiente movimiento de Irán. Quizás el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagha Ghalibaf, ya haya insinuado cuál será ese movimiento. En su cobertura en vivo del 29 de marzo sobre la operación Furia Épica, la BBC informó que Ghalibaf afirmó que Irán está esperando que los soldados estadounidenses entren en tierra para poder desatar una lluvia de fuego sobre ellos. Ahora, la estrategia de Irán es clara. Su régimen ha sobrevivido a que Estados Unidos ataque 10.000 objetivos desde el aire. Ahora busca resistir para forzar una operación terrestre y aumentar el riesgo de que Estados Unidos pierda más personal en la operación Furia Épica. El despliegue de tropas parece casi inevitable a menos que algo drástico cambie muy pronto. El régimen de Durán debe recordar una cosa. Son 10.000 ataques y contando, no 10.000 objetivos eliminados. Si los marines y paracaidistas estadounidenses entran a Irán, probablemente lo harán bajo una lluvia de misiles y bombas. Eso probablemente apunte tanto a la infraestructura militar remanente de Irán como a los soldados y blindados que Irán desplegará contra las fuerzas terrestres de Estados Unidos. El envío de tropas podría causar graves problemas en la isla Karg. Cuando las fuerzas estadounidenses e israelíes comenzaron su ataque contra Irán, no solo las defensas aéreas iraníes se interponían en su camino. Teherán también tenía un as emocionante bajo la manga, un arma de defensa aérea de clase mundial, cortesía de Pekín. El HQ-9B, una variante del sistema de misiles tierra-aire de largo alcance, HQ-9. Desafortunadamente para Irán y China, el sistema no cumplió las expectativas. Fue completamente destruido bajo el peso y la intensidad de los ataques aéreos estadounidenses, demostrando ser poco más que un fracaso costoso y vergonzoso. En lo que respecta a China, esto no se suponía que ocurriera. El HQ-9 se supone que es uno de los productos insignia del sector de defensa chino. El trabajo en este sistema comenzó en los años 70 y el desarrollo a gran escala inició poco después, a finales de los años 80. Desde entonces, se han lanzado varios modelos, incluyendo el HQ-9 original, la variante naval HHQ-9, el HQ-9A, que es una versión ligeramente mejorada y entró en servicio en 2001, y el HQ-9B, que cuenta con mayor alcance y tecnologías mejoradas. Además de China, varias otras naciones han invertido y actualmente operan sistemas HQ-9, incluyendo Pakistán, Egipto, Azerbaiyán e Irán. Y es fácil ver por qué ha habido tanto interés en este sistema por parte de varios países en todo el mundo, ya que los funcionarios chinos lo promocionaron como una incorporación verdaderamente de primer nivel a su sector de defensa aérea. Afirmaron que podía rendir al mismo nivel que el S-300 ruso, que desde hace mucho tiempo figura en las listas de los mejores sistemas de defensa aérea que existen.
Los funcionarios también presumieron que el HK-9 superaba al sistema Patriot de Estados Unidos, otro de los principales sistemas de defensa aérea del mundo en ciertos aspectos. Destacaron su impresionante alcance, ya que la variante HQ-9B puede atacar objetivos a distancias de aproximadamente 160 millas o 260 kilómetros, así como el sistema de radar de matriz en fase, que le da la capacidad de rastrear hasta 100 objetivos al mismo tiempo y atacar entre 6 y 8 simultáneamente. Otras características clave del HQ-9 incluyen su lanzamiento vertical en frío y cobertura omnidireccional de 360 grados, y se dice que sus misiles alcanzan velocidades superiores a Mach 4 o más de 3.000 millas por hora, con ojivas que pesan cerca de 400 libras o 180 kilogramos. En teoría, cualquier país que utilice un sistema como este debería resultarle mucho más fácil defender su espacio aéreo y proteger sus activos más valiosos e instalaciones de infraestructura clave, anulando la amenaza de aviones enemigos, misiles de crucero y también misiles balísticos. China claramente confía en el HK-9 ya que lo utiliza para proteger varias áreas estratégicas dentro de sus fronteras y más allá en lugares como Pekín, Tíbet y el Mar de China Meridional. Una cosa es presumir especificaciones técnicas y decir que tu sistema compite con los mejores del mundo. Es algo completamente diferente ponerlo realmente a prueba en condiciones de combate reales. Ahí es cuando descubres si la expectativa valía la pena y si un arma o equipo realmente puede cumplir su potencial, o si solo es pura palabrería y arrogancia destinado a fallar en la primera señal de peligro. Irán apostaba mucho por el HQ-9 esperando que pudiera resistir y demostrar su valía cuando finalmente llegara ese momento. Según uno de los funcionarios del país, Irán recibió una cantidad significativa de estos sistemas en 2025, tras la guerra de 12 días en la que Israel y Estados Unidos atacaron sorpresivamente instalaciones nucleares y mataron a líderes militares, científicos nucleares, políticos y civiles iraníes. En los meses siguientes sucedieron importantes acontecimientos. En el transcurso de menos de 2 semanas, claramente sacudido por ese asalto intensivo a su territorio, Irán quiso reforzar sus defensas en previsión de otro ataque israelí o estadounidense. No solo compró varios sistemas chinos HQ-9, negociando un acuerdo de petróleo por armas con Pekín para hacerlo, sino que también comenzó a construir una red de defensa aérea multinivel a lo largo y ancho de su territorio. Esta red estaba compuesta por plataformas desarrolladas localmente como la Bavar 373 y la Khordad 15, junto con defensas aéreas importadas como la Panzer S-1 y la S-300 rusas. Irán también tenía numerosos sistemas de defensa móviles a su disposición, capaces de moverse rápidamente de un lugar a otro y tomar posiciones estratégicas donde fueran necesarios. Compuesta de tanta tecnología poderosa, esta red de defensa aérea podría y quizás debería haber hecho el espacio aéreo de Irán casi impenetrable, ayudando al régimen del país a proteger sus lugares más valiosos y estratégicos, como el complejo de Teherán de su líder supremo, Ali Khamenei, así como sus diversas instalaciones nucleares, bases militares y aeródromos. Y el HQ-9 podría decirse que debía haber sido una de las estrellas del espectáculo, rastreando decenas de aviones y misiles estadounidenses e israelíes y derribándolos uno por uno con rapidez y eficiencia. Pero eso no fue lo que ocurrió. En cambio, el 28 de febrero de 2026 Estados Unidos e Israel comenzaron su ataque. Cazas F-15 israelíes surcaron los cielos, lanzando misiles Sparrow y otras municiones de precisión contra lugares clave como el complejo de Ali Khamenei, matando al líder supremo en las primeras horas del conflicto. Israel también eliminó con éxito a numerosos funcionarios iraníes, incluido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, el ministro de Defensa iraní y algunos de los asesores más cercanos de Khamenei. Mientras tanto, cazas y bombarderos de Estados Unidos entraron al espacio aéreo iraní y atacaron cientos de objetivos en pocas horas. Lugares en más de 20 de las 31 provincias de Irán sintieron toda la fuerza de las bombas y misiles estadounidenses, con bases, complejos, infraestructura y activos militares, como radares y sistemas de defensa aérea, borrados del mapa o reducidos a montones humeantes de escombros y ruinas. Con cada minuto que pasaba, llegaban más reportes de explosiones y destrucción. Los activos de Irán estaban siendo eliminados sistemáticamente, uno por uno, y su red de defensa aérea, que había sido construida con tanto cuidado y se suponía que podía mantener al país a salvo contra ataques de este tipo, no se veía por ningún lado. Los comandantes de Irán nunca lo vieron venir. Sabían que sufrirían pérdidas por los intensos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, pero al menos creían que podrían contraatacar y dañar a sus enemigos.
Y estaban confiando en el HQ-9 para lograrlo. Se suponía que podía detectar amenazas aéreas entrantes desde más de 150 millas de distancia después de todo. Debió detectar los aviones israelíes y misiles estadounidenses minutos antes del impacto, lanzar interceptores rápido y preciso para contrarrestarlos, salvar vidas y proteger infraestructura valiosa. Su sistema de radar de arreglo en fase debería haberle permitido fijar y rastrear docenas de activos enemigos al mismo tiempo, proporcionando inteligencia invaluable a los equipos en tierra y a otros sistemas, dándole a Irán la información que necesitaba para planear sus próximos pasos y ejecutar contramedidas clave. Sus misiles de alta velocidad, que viajan 4 veces más rápido que el sonido y tienen tecnología avanzada de navegación y guiado, no debieron tener problemas para interceptar ataques enemigos o derribar aviones estadounidenses. En cambio, el HQ-9 quedó prácticamente inútil desde los primeros momentos del combate. Y todo se debe a una gran debilidad de este sistema, su vulnerabilidad a la guerra electrónica. Según informes de varios medios de comunicación, Estados Unidos desplegó su avión de guerra electrónica Boeing Electronic Arts 18G Growler con el objetivo de interferir los radares y las defensas aéreas iraníes. De este modo, se crean zonas y rutas seguras para que los cazas y bombarderos puedan desplazarse sin temor a ser atacados o derribados. Muchas defensas aéreas modernas se diseñan considerando la guerra electrónica e incluyen contramedidas inteligentes contra interferencias o bloqueos. Sin embargo, parece que el HQ-9 estaba lamentablemente desprevenido para este tipo de ataque invisible. Por la fuerte interferencia electromagnética de los Growlers, fallaron las comunicaciones del sistema. No pudieron lograr una integración fluida con sus centros de mando, volviéndose efectivamente ciegos y mudos en un abrir y cerrar de ojos. Desde entonces, los radares de arreglo en fase no funcionaron correctamente. Debían rastrear 100 objetivos, pero tuvieron problemas incluso con uno solo. Las señales de interferencia llenaron sus pantallas de objetivos falsos, mientras que los reales, en forma de aviones de combate F-35 y misiles Tomahawk, pasaron desapercibidos. Cegados, paralizados e incapaces de identificar con precisión cualquier objetivo enemigo, mucho menos dispararles. Los HQ-9 resultaron ser piezas de metal muy caras pero ineficaces, objetivos fáciles para que fuerzas estadounidenses e israelíes los destruyeran a su antojo. No era la primera vez que estos sistemas no cumplían las expectativas. Pero antes de profundizar en eso, todavía hay más, así que si estás obteniendo valor de The Military Show, no olvides suscribirte. Ahora, el colapso catastrófico del HQ-9 en Irán es en realidad su segundo fracaso, muy sonado hasta ahora. En mayo de 2025, Pakistán destruyó algunos de estos sistemas para defender sus bases e infraestructura importante en lugares clave, como Karachi y el Hur, contra los ataques de la Operación Sindor de la India. Los comandantes pakistaníes esperaban que el altamente valorado HQ-9 chino fuera lo suficientemente resistente para enfrentar los ataques con misiles de la India. Se equivocaron. Al igual que Israel y Estados Unidos lograron bombardear con éxito a Irán, a pesar de su red de defensa aérea en capas, el ejército indio logró atacar numerosos objetivos en varias regiones de Pakistán, rompiendo las defensas de su enemigo con relativa facilidad. India usó de forma inteligente tecnologías israelíes de guerra electrónica para bloquear radares y comunicaciones de Pakistán, inutilizando parte de sus defensas aéreas, incluido el HQ-9. Luego continuó con una combinación de ataques de drones kamikaze y ataques con misiles de cruceros supersónicos BrahMos, causando una devastación generalizada. Si lo que China afirma sobre el HQ-9 fuera cierto, nada de esto habría pasado. El HQ-9 debió detectar amenazas lejanas y lanzar sus misiles de alta velocidad para neutralizarlas. En cambio, sus pantallas se llenaron de estática, sus radares quedaron ciegos y sus misiles no pudieron lanzarse porque no había objetivos claros a los que realmente apuntar. Tras ese incidente, quienes defendían los sistemas chinos pudieron argumentar que fue por un error del operador o porque el HQ-9 se desplegó en un entorno desconocido, distinto al previsto en China. Ahora, sin embargo, el HQ-9 ha fallado no una, sino 2 veces, en 2 lugares muy diferentes y contra 2 fuerzas enemigas muy distintas. Eso no puede ser excusado ni considerado solo un incidente desafortunado. Está claro que estas defensas aéreas, a pesar de toda la fanfarronería y los comentarios jactanciosos que las han hecho sonar tan impresionantes, simplemente no cumplen con su propósito. Esto se debe en parte a la experiencia. Los mejores sistemas de defensa aérea son los que han demostrado eficacia repetidamente en combate real.
La cúpula de hierro de Israel ha resistido numerosos ataques de fuerzas enemigas durante años, protegiendo a millones en ciudades como Jerusalén y Tel Aviv y evitando grandes daños y destrucción. El sistema Patriot de Estados Unidos ha probado su eficacia tras superar una prueba de fuego en la Guerra del Golfo Pérsico en los 90 y seguir utilizándose durante la invasión a Irak en los 2000 y otros conflictos. Se ha usado en la guerra Rusia-Ucrania, ayudando a Ucrania a defender pueblos, ciudades y sitios militares de ataques con misiles rusos. Como estos sistemas se han usado ampliamente y tienen gran experiencia, hay muchos datos de combate útiles que los operadores pueden usar para mejorar sus estrategias y obtener más valor de estas defensas aéreas. Esto, a su vez, ha permitido que sistemas como el Patriot y la cúpula de hierro, esencialmente, evolucionen con el tiempo, volviéndose más fuertes, inteligentes y eficientes. El HQ-9, en marcado contraste, entró en el ámbito de la defensa aérea sin experiencia notable, fuera de sitios de prueba cuidadosamente controlados, como los que hay en el desierto de Taklamakan en China. Ahí puede que haya demostrado ser capaz de derribar drones de movimiento lento que vuelan siguiendo trayectorias preprogramadas. Pero eso simplemente no es lo mismo que tener que enfrentarse a un conflicto real, donde el enemigo puede desplegar toda una variedad de armas diferentes contra ti, con misiles y drones desde todas direcciones y sistemas de guerra electrónica avanzados tratando de anular tus capacidades ofensivas. Expuesto al verdadero calor e intensidad de los campos de batalla de Pakistán e Irán, el HQ-9 resultó insuficiente. Eso debería ser una gran fuente de preocupación para todos los países que han invertido en equipo militar chino en los últimos años, y son muchos. Datos recientes del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, uno de los principales organismos en conflictos y gasto militar, muestran que China representa cerca del 6% de las exportaciones mundiales de armas. Los mapas muestran que docenas de países en varios continentes han comprado diferentes cantidades de armas y sistemas de defensa chinos en tiempos recientes. Eso incluye casi toda África, así como grandes partes de Asia y varios países en Europa y América también. Algunos países dependen casi exclusivamente de China para su defensa. Pakistán, por ejemplo, es el mejor cliente de Pekín, representando el 63% de las exportaciones de armas chinas de 2020 a 2024. Otros países, desde Myanmar y Bangladesh en Asia hasta Nigeria y Argelia en África, también han comprado grandes cantidades de drones, tanques, aviones, vehículos blindados, misiles y armas ligeras chinas. Para muchos de estos países, que no cuentan con los mismos grandes presupuestos militares que las naciones occidentales como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania, comprarle a China tiene mucho sentido. Los sistemas chinos suelen ser más accesibles que los de Estados Unidos, Europa o Rusia, y China promociona bien sus innovaciones con afirmaciones grandilocuentes y especificaciones técnicas. Pero al observar y presenciar cómo los sistemas HQ-9 de China no cumplen con lo esperado, primero en Pakistán y luego en Irán, esos países que optaron por equipos chinos más baratos en lugar de alternativas occidentales comprobadas, pueden empezar a arrepentirse de sus decisiones. Muchos probablemente notan, mientras hablamos, lo defectuosos e ineficientes que son estos equipos. Eso, a su vez, podría hacer que algunas de estas naciones comiencen a alejarse de la importación de sistemas de armas chinos adicionales en un futuro no muy lejano, buscando en su lugar a otros países como Rusia o las naciones de la Unión Europea para fortalecer sus defensas. Eso es malo para China y no es la única razón por la que toda esta historia debería preocupar a Pekín. En los últimos años, el gigante asiático ha invertido mucho en su ejército y en la producción interna de armas y sistemas defensivos, dependiendo menos de importaciones extranjeras. Ha presumido sus misiles más recientes y otras innovaciones militares en desfiles y exhibiciones de defensa, incluso alardeando de sus tecnologías en un intento de intimidar a cualquier país que se atreva a oponerse en el futuro, como Estados Unidos, por ejemplo. Pero no tiene mucho sentido presumir sistemas de armas si resultan ser completamente inútiles en condiciones reales de combate, como el HQ-9. De hecho, fracasos tan notorios como este no están fortaleciendo la reputación de China como líder mundial en defensa, sino que la están fracturando. De repente, el ejército chino ya no parece tan aterrador o imponente como ha intentado desesperadamente aparentar. En cambio, sus defectos están quedando al descubierto para que todos los vean. Defectos como el ensamblaje improvisado, componentes electrónicos de baja calidad, diseños plagiados y planos hechos al vapor que pueden verse bien sobre el papel, pero no logran resultados reales donde importa, en el campo de batalla.
La guerra moderna exige tecnología de punta, integración perfecta de sistemas y software tan avanzado como el hardware, permitiendo que los sistemas de armas no solo tengan gran potencia y disparen enormes ojivas explosivas, sino que también resistan las tácticas de guerra electrónica de alto nivel que se usan en todo el mundo. Desafortunadamente para Pekín, parece que los sistemas de armas en los que ha estado trabajando simplemente no están hechos para este tipo de combate. De manera similar a Rusia, parece estar quedándose atrás, aferrándose a filosofías obsoletas e impulsado por un deseo desesperado de crear constantemente armas que sean más grandes, más fuertes y más rápidas que las que existían antes, pero sin hacer el trabajo técnico necesario para que esas armas sean viables en los conflictos actuales. No importa qué tan rápido vuele un misil si no logra evadir confiablemente las defensas enemigas. No importa la distancia o cuántos objetivos pueda rastrear simultáneamente un sistema de defensa aérea si carece de defensas de guerra electrónica de primer nivel y tecnologías clave para protegerse cuando aviones como los Growlers entren en su radio de acción. Por eso los fracasos del HQ-9 importan tanto. No es solo que permitieron que misiles estadounidenses e israelíes atacaran objetivos iraníes, decapitando el régimen del país y eliminando gran parte de sus defensas. También se trata de lo que esto significa para China en el futuro. La credibilidad del país como exportador de armas ha recibido un golpe enorme. Durante años, los compradores recordarán este incidente y dudarán de cualquier posible inversión en equipo chino. Los aliados son menos propensos a creer la propaganda de Pekín y aceptar afirmaciones exageradas sobre sus nuevos misiles y defensas. También dentro de China, aunque quizás no lo admitan abiertamente, los comandantes del país poco a poco se darán cuenta de que sus sistemas simplemente no son tan poderosos como se afirma. Eso, a su vez, hará que cualquier operación militar futura del Ejército Popular de Liberación, como una posible toma de Taiwán, sea mucho más peligrosa y arriesgada. El mito de la supremacía militar china ha sido destruido y ya no hay vuelta atrás. Estados Unidos ha introducido una nueva arma de ataque aéreo que tiene al ejército ruso en pánico porque no pueden detenerla. No se trata de un nuevo misil hipersónico, un arma de energía dirigida, ni otro sistema ultra avanzado de varios millones de dólares, aunque los rusos también están consternados por las últimas versiones estadounidenses de esos sistemas. En realidad, el arma en cuestión, el dron Lucas de ataque de un solo uso, es una de las armas de ataque más baratas en el vasto arsenal estadounidense, y Rusia ya tiene un análogo bien establecido propio. Pero el Lucas tiene una característica que podría resultar ser el factor decisivo en la guerra en Ucrania y en un enfrentamiento importante entre Rusia y Estados Unidos o la OTAN, y decir que los rusos están alarmados por esto es quedarse corto. Así que echemos un vistazo más de cerca al Lucas, esa característica especial y cómo podría cambiar la guerra tal como la conocemos. Primero, Lucas son las siglas en inglés de Low Cost Uncrewed Combat Attack System. Creado por el innovador contratista de defensa SpectreWorks en Arizona, es la más reciente adición al arsenal de armas avanzadas no tripuladas de Estados Unidos. Debutó en combate durante el asalto de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero, después de haber sido presentado en julio anterior y mostrado por primera vez en diciembre. A simple vista, resulta un poco desconcertante porque el Lucas tiene tan alterada a la blogosfera militar rusa. El dron se une a un arsenal creciente de aeronaves no tripuladas de ataque de bajo costo de Estados Unidos, incluyendo el Raytheon Coyote, Anduril Roadrunner y Switchblade 600, y, si lo consideramos, el BAE Systems APK-WS-2, un kit de conversión a guiado por láser para los cohetes no guiados Hydra 70 de 70 milímetros. Al igual que estos sistemas, y como su nombre lo indica, el Lucas está diseñado para ser un arma de ataque aéreo de bajo costo. El capitán de la Marina Tim Hawkins lo describió así. Con un costo aproximado de $35,000 por plataforma, Lucas es un sistema escalable de bajo costo que ofrece capacidades de última generación a una fracción del costo de los sistemas estadounidenses tradicionales de largo alcance que pueden ofrecer efectos similares. Nada sorprende ahí. La guerra en Ucrania ha demostrado de manera inequívoca lo poco práctico que resulta el costo por derribo al usar misiles caros y de alta gama para derribar drones kamikaze mucho más baratos. Un misil Tomahawk cuesta aproximadamente $2 millones, un misil interceptor Patriot Pass 3 alrededor de $4 millones y un misil AGM-158 Jasmer $1.200.000. E incluso un dron Switchblade 600 cuesta alrededor de $120,000.
En comparación con esos, $35.000 por un LUCAS es mucho más accesible. También son mucho más rápidos de producir que cualquiera de los misiles mencionados anteriormente, lo que facilita aumentar y reponer los inventarios. Así que no es el uso lo que resulta tan innovador. De hecho, superficialmente, la característica más distintiva del LUCAS parece ser que es un raro ejemplo moderno de Estados Unidos haciendo ingeniería inversa de un sistema de armas de un adversario importante. Ese adversario es Irán, y el LUCAS es una versión de ingeniería inversa del notorio dron Shahid-136 de Irán. Eso es notable, porque históricamente normalmente ha sido al revés. Desde la década de 1970 se informa que Irán hizo ingeniería inversa de su misil antitanque guiado Tufan a partir del misil BGM-71 TOW de Estados Unidos. Su familia de misiles avanzados ALMAS fue desarrollada mediante ingeniería inversa de misiles Spike-MR israelíes capturados por Hezbollah en Líbano durante la Guerra del Líbano de 2006. También se cree que Irán ha construido al menos 5 modelos de drones furtivos como el Shahid-171 Simorgh a propulsión a chorro mediante ingeniería inversa de un dron Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. El dron había cruzado por error la frontera desde Afganistán y aterrizó en Irán en 2011. El Shahid-136 casi con toda seguridad fue producto de la propia ingeniería inversa iraní. Parece estar derivado de la munición merodeadora antirradiación israelí EAE Harpy, que a su vez se derivó de un diseño alemán de la década de 1980 llamado DAR, abreviatura de Didrone Antirradar o el dron antirradar. Ahora, Estados Unidos ha cambiado las tornas al aplicar ingeniería inversa a la contribución más utilizada de Irán en la guerra moderna, el Shahid-136, y para restregarle la ironía en la cara a Irán, el primer uso del LUCAS en combate resultó ser contra el propio Irán. En mayo de 2025, el presidente Donald Trump elogió la calidad y el bajo costo de producción del Shahid, llamándolo muy bueno, rápido y letal. Criticó a los fabricantes estadounidenses por no poder fabricar un equivalente. Luego, Estados Unidos parece haber obtenido una versión derribada desde Ucrania y la desarmó para copiar su ingeniería. Rusia ha estado atormentando a Ucrania con ataques a gran escala usando Shahids y su análogo nacional, Yerin, desde 2022. Sin embargo, Ucrania ha derribado miles y al menos un Shahid intacto parece haber sido transferido a Estados Unidos. El resultado es el LUCAS, que es más o menos un análogo estadounidense del mismo dron. El LUCAS apareció por primera vez como un diseño de dron de SpectreWorks llamado FLM-136. El número es una referencia clara a su origen iraní. Aunque las especificaciones exactas del LUCAS aún no se han hecho públicas, el FLM-136 tiene un alcance máximo declarado de 444 millas náuticas y puede permanecer en el aire hasta 6 horas. Su capacidad total de carga útil, excluyendo el combustible, es de 40 libras y navega a una velocidad de alrededor de 74 nudos, con una velocidad máxima de hasta 105 nudos. Las especificaciones del LUCAS son similares o superiores a los prototipos, pero corresponden casi a las del Shahid iraní y el Yerin ruso, y en algunos casos son inferiores. Por ejemplo, cuando Irán presentó el Shahid-136 en 2021, su alcance estimado era de 940 a 1240 millas, entre 2 y 3 veces mayor que el FLM-136. Y Rusia ha introducido posteriormente versiones más avanzadas de la plataforma desde su enorme fábrica en Alabuga, Tartaristán, incluyendo el Yerin 3 a propulsión a chorro. Eso significa que LUCAS no es una incógnita para los rusos. Después de todo, Rusia ha lanzado un estimado de 50.000 drones Yerin Shahid contra Ucrania desde 2022. ¿Qué tiene el LUCAS que pone tan nerviosos a los altos mandos militares rusos? En pocas palabras, Starlink. Tras revelarse que Estados Unidos usó drones LUCAS contra Irán, blogueros militares rusos compartieron imágenes del Pentágono de una prueba de lanzamiento marítimo de un LUCAS publicadas en diciembre. En ese lanzamiento, la Marina de Estados Unidos probó un dron LUCAS desde el buque de combate litoral clase Independence USS Santa Bárbara. Los blogueros se centraron en una reveladora caja de comunicaciones en la parte superior del dron. La caja es claramente un terminal para Starlink, o incluso peor para Rusia, la red de comunicaciones satelitales militares especializada de Estados Unidos, construida sobre Starlink y llamada Starshield. El influyente canal ruso de Telegram, Rybar, que tiene más de 1.5 millones de suscriptores, resumió de manera sucinta la preocupación principal. Lo que era inevitable ha sucedido.
Terminales Starlink se han instalado en drones Lucas de Estados Unidos, similares al Jerrin, permitiendo comunicación resistente a interferencias en cualquier lugar con red de Elon Musk. ¿Qué significa eso? Bueno, según Rybar, la efectividad de los ataques con drones enemigos aumentará en un orden de magnitud. El canal Obsesionados con la Guerra estaba igual de preocupado. ¿Qué vemos?, escribieron. Una antena receptora de Starlink que permitirá que el dron, si no es derribado, sea guiado con precisión hasta su objetivo mientras permanece conectado hasta el último instante. Ahora, Starlink ya se ha convertido cada vez más en una palabra que hace que al presidente ruso Vladimir Putin le salga humo por las orejas. Starlink ha sido por mucho tiempo el centro de las comunicaciones militares ucranianas, sobre todo en el campo de batalla. Durante 2025, Rusia había estado aprovechándose cada vez más del sistema Starlink, incluso introduciendo drones Jerrin guiados por Starlink. Eso llegó a un abrupto final cuando Starlink desconectó la conectividad rusa de Starlink en febrero, poniendo fin a los experimentos rusos con el sistema, causando caos al desmoronarse las comunicaciones y llevando a una ofensiva estancada y contraataques ucranianos vigorosos. Aunque es una herramienta de comunicación muy efectiva, su mayor valor en drones es que los guiados por Starlink casi no sufren interferencias. Ahora, uno de los métodos principales para contrarrestar drones, tanto para Ucrania como para Rusia, es el uso de guerra electrónica o EWB para bloquear las señales que los guían hacia sus objetivos. Las interferencias provocan que los drones fallen, se estrellen sin daño o incluso sean redirigidos y capturados por el enemigo. La mayoría de los drones FPV y los drones kamikaze merodeadores más grandes usan GPS o, en el caso ruso, su análogo GLONASS para la guía. Así que tanto Ucrania como Rusia, por necesidad, han dominado el arte de este tipo de interferencia electrónica anti-GPS y están refinando constantemente sus capacidades. Según el legendario especialista ucraniano en guerra electrónica, Sergei Beskresnov, también conocido por el indicativo Flash, ellos, los rusos, capturaron todos los tipos de nuestros principales UAVs como trofeos. Por supuesto, estudiaron toda la electrónica, los sistemas de comunicación y navegación de nuestros UAVs. Pero los drones guiados por Starlink son una pesadilla para los sistemas de guerra electrónica porque, como confirman los blogueros militares rusos, son mucho más difíciles de derribar que los drones guiados por GPS. Es una cuestión de señales. GPS GLONASS y otros satélites de navegación operan en la órbita terrestre media, o MEO. Eso es aproximadamente a 12.500 millas sobre la Tierra. También hay un número relativamente pequeño de estos satélites en órbita, 31 GPS-24 GLONASS, 35 Beidou chinos y 25 de la red Galileo de la Unión Europea respectivamente. Desde una distancia tan grande transmiten señales de navegación de potencia relativamente baja y en bandas estrechas. Para cuando estas señales llegan a la superficie, son débiles y eso es lo que las hace relativamente fáciles de interferir. Los interferidores generan señales en las mismas bandas que bloquean la del GPS. Si tu interferidor transmite más potencia que la señal GPS en el receptor, puede bloquear las señales GPS y hacer que el dron se desvíe o se estrelle. En una línea del frente, tan larga como la de Ucrania, no necesitas interferidores de señal enormes para una guerra electrónica efectiva en un área amplia. Así no es como funciona. Lo que realmente necesitas es una variedad de interferidores lo suficientemente potentes como para anular las señales de GPS y distribuirse a lo largo de las líneas del frente. La solución de Rusia ha sido desarrollar una flota de interferidores móviles montados en camiones como el R-330ZH Citel, un RL-257 Krushuka 4 y el RB-341 Walear 3. Han demostrado ser bastante efectivos contra drones e incluso misiles guiados por GPS como el JDAM, cuyas señales caen directamente dentro del alcance del Citel. Ahora, esos detalles hacen que el programa militar destaque de otros canales similares. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las últimas noticias de los focos de tensión más importantes del planeta. Ahora, Ucrania está cambiando constantemente las frecuencias que utiliza para guiar drones, al igual que Rusia, creando un juego interminable de medidas y contramedidas mientras ambos bandos se adaptan. A veces, los drones de un lado tienen ventaja, mientras que el otro ajusta sus contramedidas de interferencia. O, como lo dice el comandante ruso Ishtuganov, el enemigo juega con las frecuencias. Nosotros reconfiguramos nuestros sistemas de guerra electrónica. El enemigo empieza a bloquearnos con guerra electrónica. Nosotros cambiamos a otras frecuencias. Todo esto es posible gracias a las señales débiles de esos satélites MEO lejanos, pero Starlink es una historia completamente diferente.
Esto es un problema para Rusia, ya que actualmente y en el futuro cercano no tiene cómo contrarrestarlo, no se puede interferir. A diferencia de los satélites de navegación, Starlink opera en la órbita terrestre baja, o LEO. Los satélites no están a miles de millas de la Tierra. Están orbitando a aproximadamente 341 millas sobre la Tierra. Actualmente hay alrededor de 10.020 satélites Starlink en órbita. El mágico número de 10.000 se alcanzó el 17 de marzo de 2026, después de que un cohete Falcon 9, lanzado desde el complejo de lanzamiento espacial 4 Este en la base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, colocó 25 satélites más en órbita. Starlink, en realidad, ha lanzado un total de 11.529 satélites desde mayo de 2019, pero algunos de estos han sido reemplazos de naves espaciales fuera de servicio que han salido de órbita. Estos satélites están viajando alrededor de la Tierra a casi 17.000 millas por hora, formando una red que cubre la Tierra y creando una cobertura casi ubicua donde sea que te encuentres en la superficie del planeta. Esto crea dos grandes problemas para Rusia, o para el caso Irán, China o cualquier otro adversario que busque derribar un dron guiado por Starlink. Cada terminal de Starlink no recibe señal de un solo satélite como una antena parabólica antigua. Constantemente rebota entre unidades en la red mientras se mueven por el cielo. En cualquier momento, es probable que cada terminal esté cambiando entre satélites en intervalos cortos de tiempo. Eso significa que Rusia no solo debe interferir una señal en un vector, sino alcanzar el equivalente a un objetivo móvil en una red móvil. Además, como los satélites de Starlink están más cerca de la Tierra que los satélites GPS, la señal es mucho más fuerte en el receptor. Así que Rusia necesita un inhibidor mucho más potente para interceptar y bloquear la señal. Eso no está fuera de las capacidades de Rusia para un enlace satelital, incluso con señal más potente. Pero intentar interferir toda una red de más de 10.000 satélites que se mueven a velocidades superiores a Mach 22 es un problema completamente diferente. En este punto también es uno imposible de superar. Interferir drones ya no depende de un camión inhibidor cerca del frente. Necesitas una flota masiva de inhibidores mucho más potentes, especialmente si la terminal está usando una antena direccional y procesamiento de señales moderno, como probablemente lo haga Lucas. En lugar de interferir señales débiles a receptores solitarios, Rusia ahora tiene que superar el salto de frecuencia y un enlace multisatélite que cambia constantemente de geometría antes de que puedas engancharte. Es viable a gran escala, pero la escala necesaria supera con certeza las capacidades de Rusia en el futuro previsible. Investigadores militares chinos simularon cuántos interferidores requerirían para bloquear la conectividad de Starlink sobre Taiwán. Suprimir esa red probablemente sería un componente crítico en cualquier invasión china exitosa. La simulación concluyó que se requeriría una cuadrícula óptima de al menos 935 interferidores aéreos sincronizados y de alta potencia para suprimir completamente la cobertura. Alternativamente, si se depende de sistemas de menor potencia, China podría necesitar cerca de 2.000 drones de interferencia para lograr un efecto similar. Si trasladamos eso a Ucrania, donde la línea del frente tiene entre 500 y 750 millas de longitud, Rusia probablemente necesitaría varios miles de interferidores montados en camiones solo para que sus áreas de cobertura se tocaran entre sí. Ahora, si consideramos los millones de millas cuadradas dentro de su territorio que Rusia tendría que proteger de los ataques de drones ucranianos de largo alcance conectados a Starlink, se puede ver lo insuperable que es el problema. El uso de modulación de espectro ensanchado por parte de Starlink ya hace que sea un proceso mucho más complejo interferir sus señales que con el GPS. Esta técnica de transmisión distribuye la señal a través de un amplio rango de frecuencias en un patrón que cambia constantemente, basado en una clave criptográfica compartida solo entre el terminal y la red. Eso significa que si interfieres una parte, probablemente solo estés interfiriendo ruido. Aunque consigas suficientes unidades y potencia para interferir todas las frecuencias, aún debes enfrentar el cifrado y patrones de modulación con claves impredecibles sin acceso a la gestión de claves. Y esos, sobra decirlo, son altamente clasificados. En conclusión, Rusia requeriría una flota mucho mayor de interferidores más potentes que los usados en Ucrania. Eso costaría al menos cientos de miles de millones de dólares. Para una nación con problemas para financiar su guerra, eso es casi imposible. Además, el equipo de guerra electrónica aún no ha sido destruido por Ucrania. Las señales que emiten los vuelven objetivos relativamente fáciles para ataques de drones, misiles y artillería ucraniana.
El sitio web independiente Oryx Spionkop, que rastrea las pérdidas de equipo ruso utilizando una metodología de confirmación visual, registra al menos 94 sistemas rusos de interferencia y engaño que han sido neutralizados por Ucrania desde 2022. Rusia tendría que movilizar grandes fondos, recursos y mano de obra para construir y mantener activa la arquitectura de supresión el tiempo necesario para que sea efectiva. Estos problemas empeorarían si Estados Unidos usara la red Starshield en vez de Starlink. Starshield es una red especializada construida por SpaceX específicamente para el ejército de Estados Unidos en 2022. Según un portavoz de la empresa, ofrece seguridad y cifrado adicionales para uso gubernamental y militar en operaciones de seguridad nacional y utiliza satélites propiedad y controlados por el gobierno de Estados Unidos. La red incorpora al menos 183 satélites Starshield dedicados que cuentan con seguridad mejorada, sensores de observación terrestre y cargas útiles alojadas, junto con comunicaciones seguras y cifradas sobre la infraestructura existente de Starlink. Si Estados Unidos implementa enlaces Starshield en el Lucas, la tarea de Rusia para interferirlos se vuelve aún más imposible. El cifrado, autenticación y gestión de claves de Starshield son más robustos y controlados, dificultando la suplantación y encareciendo la interferencia. Pero para Rusia aún empeora, mucho peor. Eso se debe a que no son solo los drones Lucas por los que Rusia tiene que preocuparse. En teoría, los enlaces de Starlink o Starshield podrían instalarse en casi todos los misiles y drones del arsenal estadounidense si las restricciones aerodinámicas lo permiten. Imagina Tomahawks o HIMARS conectados a Starlink. Los rusos ya lo han imaginado y se han puesto pálidos solo de pensarlo. Como lamenta el bloguero militar ruso, Ingeniero Ruso, todos estos sistemas de ataque de largo alcance podrán ser controlados en cualquier parte del planeta y lograr la misma precisión que los drones FPV literalmente a través de una ventana. Esto no es solo una evolución en asuntos militares, es una verdadera revolución, señala la publicación, y es difícil discutir eso. Entonces, ¿qué puede hacer Rusia al respecto? Durante años ha habido alarmismo sobre que Rusia desarrolla armas antisatélite capaces de eliminar satélites enemigos en órbita. Aunque existan esas armas, la magnitud y velocidad de Starlink harían que causar daño significativo requiriera mucho tiempo y dinero. Como dice el reconocido bloguero ruso Dmitry Kornanikin, olvida los relatos soviéticos sobre clavos en órbita que destruyen constelaciones de satélites. Eso podría servir con cientos, pero no con decenas de miles de satélites. Así que actualmente no hay una solución, y el pánico es palpable. Breitbart exige que el Kremlin comience a desarrollar medios para destruir miles de satélites Starlink ahora. Esto debe ser financiado como la máxima prioridad. Sin embargo, no especifican de dónde se supone que saldrá el dinero. Obsesionados con la guerra, dan un pronóstico sombrío. Si en un año no encontramos una solución contra esta constelación de satélites, entonces las cosas nos irán muy mal, escribieron. Para ser justos, Rusia ha estado probando tecnología para interferir las señales de Starlink y podría haber tenido éxito. En 2024, el ejército ucraniano comenzó a reportar interrupciones en las conexiones de Starlink y los funcionarios militares atribuyeron las fallas a Rusia, que estaba probando diferentes mecanismos. Documentos filtrados del ejército de Estados Unidos indican que las interrupciones podrían estar relacionadas con Tobol, un sistema creado para proteger satélites rusos de interferencias. Rusia también parece estar desarrollando un sistema más nuevo y sofisticado llamado Kalinka. Este sistema fue creado para detectar e interrumpir señales hacia y desde los satélites Starlink, interfiriendo con drones y comunicaciones militares ucranianas. Andrei Bezrukov, el director del Centro Ruso de Sistemas y Tecnologías No Tripuladas que desarrolla el sistema, dijo a los medios estatales que el llamado asesino de Starlink también podría detectar terminales de comunicación conectadas a Starshield. Habrá que esperar para ver si estos sistemas resultan ser efectivos o si son más bien como los tanques rusos. Pero bien podría ser que la respuesta más efectiva de Rusia y China sea del tipo, si no puedes vencerlos, úneteles. Ambos países buscan lanzar rápidamente sus versiones de Starlink. Rusia está desarrollando Zorky, un rival nacional de Starlink, con la producción en serie de terminales programada para comenzar en 2026 y planes para tener más de 300 satélites para 2027. China, por su parte, está desarrollando tecnologías antisatélite basadas en láser y microondas para contrarrestar Starlink y Starshield y también está desarrollando múltiples constelaciones de satélites a gran escala. La red Qianfan, o red de 1000 ventas, ya tiene alrededor de 100 satélites desplegados con una meta de 15.000. La red Wolwang o Satnet actualmente está en pruebas con un plan de 13.000 satélites.
Y la red Honghu 3, que actualmente está en etapas de planificación, se espera que finalmente tenga alrededor de 10.000 satélites operativos. La Fuerza Espacial de Estados Unidos emplea el sistema de contracomunicaciones, Meadowlands y terminales modulares remotos para interferir enlaces de satélites enemigos. Pero como estos sistemas aún no han enfrentado amenazas rusas y chinas similares a Starlink, no está claro cómo les irá contra ellas. Ya no hay lugar donde el régimen de Irán se oculte. Tras destruir sus defensas aéreas, Estados Unidos alcanzó una supremacía aérea inédita en la Operación Furia Épica. ¿Cómo lo sabemos? Los B-52 están en el cielo y están volando sobre tierra. Lanzan algo de lo que Irán no puede recuperarse y lo hacen una y otra vez para provocar un colapso en cadena. Bolas de fuego caen sobre Irán mientras los B-52 buscan y destruyen los últimos búnkeres. Este es un gran cambio en la estrategia aérea de Estados Unidos. Lo anunció el presidente del Estado Mayor Conjunto, general de la Fuerza Aérea de EU, Dan Kane. En una conferencia el 31 de marzo en el Departamento de Defensa, Kane dijo que Estados Unidos, seguro de su supremacía aérea en Irán, desplegó por primera vez bombarderos B-52 sobre tierra durante la campaña. Estos bombarderos de la Guerra Fría, en servicio desde 1961, permiten a Estados Unidos realizar ataques aéreos más intensos contra búnkeres y nodos militares de Irán que antes. Pueden volar porque los primeros 30 días de la Operación Furia Épica destruyeron también la red de defensa aérea por capas que Irán construyó justo para impedir la llegada de este tipo de plataforma. Kane dejó todo esto muy claro con su declaración al decir: dado el aumento en la superioridad aérea, hemos logrado comenzar con éxito las primeras misiones sobre tierra con B-52, lo que nos permite seguir superando al enemigo. Esas misiones sobre tierra implican el uso de municiones rompebúnkeres GBU-31 que entregan 2.000 libras de un poder de fuego aterrador. Esas bombas caen en lugares clave de Isfahán ahora mismo, como verás si sigues viendo. La BBC informa que observadores militares atentos pudieron anticipar esto. Se observaron indicios de esta evolución en la campaña estadounidense en la base RAF Beaufort, donde estacionan bombarderos B-52 para ataques contra Irán. Días antes de la declaración de Kane, la BBC reportó que B-52 y otras aeronaves despegaron de esta base aérea británica con bombas JDAM, los mismos que ahora vemos lanzarse sobre Irán. Estados Unidos adoptó una estrategia de selección dinámica de objetivos, revela Kane, asignando nuevos objetivos a sus aeronaves en vuelo y, en ocasiones, permitiéndoles localizar y atacar objetivos por sí mismas. Todo esto nos dice que Estados Unidos ya no solo tiene superioridad aérea sobre Irán, sino supremacía aérea. Después de todo, no es la primera vez que los B-52 se han utilizado en Irán. Desde el 4 de marzo, Military Times reportó que Estados Unidos usó su bombardero más antiguo para atacar Irán en la Operación Furia Épica. Pero si ese es el caso, entonces, ¿qué hace que lo que estamos viendo ahora sea tan importante? La respuesta es algo que ha cambiado a Irán, y ese cambio se puede ver en una palabra clave que Kane usó al anunciar la llegada de más bombarderos B-52 sobre territorio continental. Los primeros B-52 estaban armados con municiones de ataque a distancia, como el misil de crucero AGM-158 Jasmer, en lugar de las bombas rompebúnkeres que ahora están lanzando sobre Irán. Esto mostraba que Estados Unidos debía ser cauteloso con sus bombarderos más antiguos al inicio de la Operación Furia Épica. Debían atacar de lejos en vez de acercarse tanto. Antes, los cazas furtivos estadounidenses con sensores como el F-35 y el F-22 localizaban rutas seguras para los B-52, quienes entregaban sus municiones y se retiraban antes de que las defensas aéreas de Irán pudieran alcanzarlos. Ahora, la situación es diferente. Los B-52 están volando sobre tierra, lo que significa que están penetrando el espacio aéreo iraní profundamente en el territorio continental. La superioridad aérea que permitió los ataques previos de los B-52 ahora es supremacía aérea, facilitando estos ataques sobre territorio continental. Y hay una ciudad en Irán que está sintiendo el dolor de la siguiente fase del uso de los B-52 más que cualquier otra. Isfahán. La ciudad es conocida por sus instalaciones nucleares subterráneas, que Estados Unidos ha atacado antes con grandes bombas rompebúnkeres. Estados Unidos desplegó bombarderos furtivos, B-2 Spirit, con penetradores de 30.000 libras para destruir las instalaciones nucleares de Isfahán en la Operación Martillo de Medianoche en el verano de 2025. Esas instalaciones sobrevivieron lo bastante para que Isfahán sea el probable sitio del uranio enriquecido que Irán aún tiene y que podría servir para un arma nuclear.
Más allá de las instalaciones nucleares, Isfahán tiene otros nodos militares y ahora vemos que los B-52 estadounidenses los atacan al avanzar en territorio terrestre. Las imágenes lo muestran. Circulan videos de Irán mostrando bombardeos que provocan explosiones en cadena en una de sus ciudades principales. AP News ha compartido una recopilación de algunos de estos videos, todos grabados por testigos presenciales en la ciudad. Durante más de 40 segundos vemos lo mismo una y otra vez. Explosiones estremecedoras envían enormes bolas de fuego hacia el cielo, acompañadas de grandes columnas de humo. A veces observamos cadenas completas de explosiones, lo que indica la caída de varias bombas o explosiones secundarias por municiones destruidas en tierra. Estados Unidos no es discreto al compartir estas grabaciones. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, compartió en Truth Social imágenes de ataques en cadena mostrados brevemente en un video de AP News. Esta versión extendida del video revela los posibles objetivos atacados por Estados Unidos tras desplegar sus B-52 sobre Isfahán. Por el tamaño y tipo de explosiones, es probable que las bombas de Estados Unidos hayan impactado un depósito subterráneo reforzado de municiones en la importante ciudad iraní. Esto implica usar bombas rompebúnkeres, de lo que hablaremos enseguida. Siguiendo con Isfahán por un momento, la idea de que Estados Unidos acaba de atacar uno de los depósitos de municiones de la ciudad con sus B-52 está respaldada por el hecho de que Isfahán alberga un enorme complejo de misiles. La iniciativa de amenaza nuclear afirma que este complejo es el mayor sitio de ensamblaje y producción de misiles en Irán, construido en los años 80 con ayuda de China y Corea del Norte. Es aquí donde Irán ha desarrollado el sistema Shahab-4, que muchos en Occidente creen que está diseñado para servir como vehículo de lanzamiento para las armas de largo alcance de Irán. La iniciativa de amenaza nuclear dice que Irán también fabrica misiles clase M y misiles chinos Silkworm HIA-2 en Isfahán. Todo lo cual nos dice que hay mucha munición explosiva bajo tierra en esta ciudad iraní. Esto nos regresa a las bombas rompebúnkeres. Según Al Jazeera, Estados Unidos no ha restringido vuelos de bombarderos B-52 a Isfahán. Teherán y varias otras ciudades iraníes también han sido atacadas, como Karaj, que alberga varias zonas industriales. Sin embargo, fueron las bombas rompebúnkeres sobre Isfahán, muy probablemente las bombas de 2.000 libras que mencionamos antes, las que acapararon todos los titulares. Según Al Jazeera, Estados Unidos lanzó bombas rompebúnkeres en las montañas cerca de Isfahán, causando más explosiones secundarias, probablemente por incendios en arsenales de municiones y misiles iraníes, además de lo mostrado en imágenes previas. El medio añade que la campaña de bombardeos de Estados Unidos también ha atacado infraestructura industrial clave de Irán, como plantas siderúrgicas, plantas petroquímicas e incluso instalaciones nucleares. Estados Unidos pasa de atacar solo objetivos militares a usar sus bombarderos B-52 para quitarle a Irán sus medios de producción. La Operación Furia Épica está pasando a ser una campaña más de desgaste, y los B-52 están en el centro de ella. Sin embargo, también podrían estar en medio de otra situación, sorprendiendo a todos. Pero antes de llegar a eso, estás viendo el programa militar. Si este es el tipo de análisis que quieres ver, asegúrate de estar suscrito al canal. Regresando a lo inesperado en Isfahán, mencioné que parece ser el sitio más probable para almacenar el uranio enriquecido. Algunos piensan que Irán guarda ese uranio para mantener la amenaza de crear una bomba sucia nuclear. Irán posee casi 1.000 libras de uranio enriquecido al 60% del isótopo U-235 y solo requiere poco trabajo adicional para alcanzar el 90% necesario para fabricar una bomba nuclear. Estados Unidos no quiere que Irán tenga uranio. Quiere quitarle a Irán sus capacidades nucleares con tanta urgencia que hay rumores de que Estados Unidos planea una audaz campaña terrestre para desplegar tropas de fuerzas especiales en Isfahán. Se rumora que esas tropas buscarían extraer el uranio del búnker nuclear subterráneo de Irán y luego retirarse sin mantener la ubicación. Es un plan audaz que conlleva mucho peligro. Cada minuto que las tropas estadounidenses estén en Isfahán, serán vulnerables a misiles y drones iraníes. Ahí entran en juego los B-52. Ynet News dice que la pirotecnia en los ataques de Isfahán podría estar pensada para ocultar los verdaderos objetivos de Estados Unidos. Sugiere que lo que podríamos estar viendo en la ciudad en este momento es un esfuerzo concertado de Estados Unidos para enterrar efectivamente el uranio enriquecido que se cree está almacenado en Isfahán. La idea es usar bombas rompebúnkeres como las de los B-52 para destruir los túneles hacia los almacenes de uranio en Irán. Si Estados Unidos logra esto, según Ynet, esos sitios serían inaccesibles para Irán por un año o más, evitando que EU
arriesgue fuerzas especiales para extraer material peligroso. Mientras más piensas en esa teoría, más sentido tiene. Las bombas rompebúnkeres de las que tenemos evidencia parecen estar dirigidas a sitios explosivos como los depósitos de municiones de Irán. Las creadas para colapsar túneles en Isfahán habrían sido más difíciles de detectar. Se enterrarían y explotarían, causando efectos evidentes cerca. No hay bolas de fuego masivas en el cielo al colapsar túneles. Solo verás humo y escombros, no fuegos artificiales. ¿Podrían esos ataques de los B-52 que acapararon los titulares haber sido una cortina de humo para lo que realmente Estados Unidos envió a sus B-52 a hacer en Isfahán? Ynet parece pensar que sí. Afirma que los bombarderos estadounidenses coordinaron cuidadosamente sus ataques para que colapsaran los túneles sin destruir el uranio en sí, que según el medio ahora está encerrado bajo 100 metros o casi 330 pies de roca sólida. Quizás pronto sepamos que Estados Unidos logró aún más que los impresionantes resultados vistos hasta ahora. Irán ha intentado responder al ataque de los B-52 estadounidenses en Isfahán. En su informe del 31 de marzo, el Times of India informó que Irán respondió a los ataques lanzando misiles hacia Israel, pero la mayoría fueron interceptados o cayeron en zonas abiertas, sin reportes inmediatos de víctimas. Al Jazeera dice algo diferente en un informe del 1 de abril que afirma que un misil balístico iraní lanzado contra Israel alcanzó su objetivo, hiriendo a 16 personas en el proceso. Irán insiste en que no retrocederá, aunque los B-52 sobrevuelen sin obstáculos. Sin embargo, se debate cuán realista es esto, ya que Estados Unidos dice que Irán busca un alto al fuego. Antes de llegar a eso, tenemos que responder a la pregunta de cómo es posible todo esto. La destrucción de la red de defensa aérea de Irán ya ha sido ampliamente reportada. Menos de una semana tras el inicio de la Operación Furia Épica y Línea Rugiente, las fuerzas de defensa israelíes informaron que el 80% de los sistemas de defensa aérea de Irán fueron destruidos. Fue un buen inicio, pero insuficiente para la supremacía aérea que requieren los bombardeos tierra adentro de los B-52 que vemos ahora. Fue un buen inicio, pero insuficiente para la supremacía aérea requerida para los bombardeos tierra adentro de los B-52 que vemos ahora. Así, Estados Unidos e Israel siguen debilitando. Para el 10 de marzo, Kane informó que la mayoría de sus sistemas antiaéreos más avanzados ya no eran un factor, permitiendo que los aviones de combate estadounidenses volaran con relativa impunidad. Eso es un problema para Irán. La impunidad de los aviones de combate pasó a los B-52 más lentos y grandes, porque esos cazas pueden destruir las defensas aéreas más avanzadas de Irán. Irán contaba con defensas aéreas capaces de derribar al B-52. El Babar 373 que Irán construyó por sí mismo tiene un alcance máximo de detección de casi 200 millas, lo cual está muy por encima del techo de vuelo de 50.000 pies del B-52 como señala Army Technology. Las baterías de defensa aérea S-300 PMU-2 que Irán compró a Rusia también deberían poder apuntar al envejecido bombardero estadounidense. El problema es que no pueden. La razón es que casi todas han sido destruidas. Estados Unidos confía tanto en su supremacía aérea que los B-52 pueden volar casi por todo Irán sin miedo. Decimos casi porque aún quedarán focos aislados de defensas aéreas en Irán. Ya sean sistemas basados en tierra o misiles portátiles lanzados desde el hombro, estos focos aún podrían representar una amenaza. Pero ahí es donde los aviones de combate que vuelan con impunidad ayudan. Equipados con sensores, pueden detectar estas amenazas y destruirlas, o al menos enviar información a los pilotos de los B-52 para que sepan qué áreas de Irán deben evitar. Claramente, Irán ya no tiene defensas aéreas efectivas en Isfahán. La serie de ataques que los B-52 han estado realizando en esa ciudad son prueba de ello. Las mejoras al B-52 podrían estar influyendo en los bombardeos tierra adentro que vemos. Destaca el programa de modernización del radar desarrollado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para el viejo bombardero. Business Insider afirma que las mejoras de radar del B-52 lo vuelven más efectivo contra técnicas de guerra electrónica, restando otra defensa al arsenal iraní. El primer vuelo de traslado de un B-52 con este nuevo sistema de radar tuvo lugar en diciembre de 2025, así que los bombarderos que actualmente vuelan en el espacio aéreo de Irán pueden haber sido equipados con él. Esto significa que para Irán, un bombardero que su defensa aérea estaba hecha para destruir, ahora puede volar libremente porque esa red ya no existe. Eso ya era un problema cuando el B-52 se usaba como portador de municiones de ataque a distancia. Con capacidad de 70.000 libras, el bombardero más antiguo de Estados Unidos entrega más poder de fuego en una misión que cualquier otro del arsenal aéreo. Ahora la gran capacidad de carga se combina con la versatilidad que hizo famoso al B-52. La Fuerza Aérea de Estados Unidos
afirma que el B-52 es capaz de lanzar la mayor variedad de armas de cualquier aeronave en el inventario estadounidense, además de poder lanzar una mayor cantidad. Esta poderosa aeronave puede portar bombas de caída libre, misiles guiados, JDAM, rompebúnkeres, bombas de racimo, minas y ojivas nucleares. Tener B-52 sobrevolando significa que Irán nunca sabe qué problema enfrentará después. Antes, en la operación Epic Fury, fueron municiones de ataque a distancia. En Isfahán recientemente parecen ser rompebúnkeres. Mañana podría ser diferente. No se puede saber hasta que el poder de fuego impacta, lo cual es un gran problema para el régimen de Irán. Este tipo de cosas es precisamente para lo que fue construido el B-52. No es la aeronave más llamativa del mundo. Nadie la mira con el mismo nivel de admiración que reservan para el F-35 o el B-2, que son elegantes, modernos y furtivos. Esos son los bisturís de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El B-52 es la bola de demolición. Y cuando un país como Irán carece de defensas aéreas, esa bola de demolición puede golpear repetidamente, y su versatilidad permite participar en la selección dinámica de objetivos de la operación Epic Fury, que según Kane, Estados Unidos ya está ejecutando. Irán ya no tiene opciones reales para lidiar con los B-52 de Estados Unidos, y aquí es donde podríamos ver otro cambio en la operación. Mencionamos antes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Irán está buscando un alto el fuego, ahora que sabe que los B-52 están en el cielo. Usó Truth Social para decir que el nuevo presidente del régimen iraní, menos radical y más inteligente que los anteriores, pidió a Estados Unidos un alto el fuego. Trump afirma que EU evaluará un alto el fuego si Irán reabre el estrecho de Hormuz, por lo que los vuelos de los B-52 seguirán hasta entonces. Pero hay un giro. Igual que cuando Trump dijo que negociaban con Irán y el régimen dijo que Estados Unidos negociaba consigo mismo, ahora Irán afirma que no ha habido solicitud de alto el fuego. AA informó el 31 de marzo que Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, afirmó que su país no busca un alto el fuego. Irán busca el fin total de las hostilidades, garantías contra futuros ataques y compensación por los daños causados por Estados Unidos en la operación Epic Fury. Es poco probable que Estados Unidos acepte esas condiciones, así que hablar de un cese, alto el fuego o algo permanente parece prematuro. O quizá no. En otro giro, Trump declaró que tal vez no se necesite acuerdo. En un informe del 1 de abril, la BBC informa que el presidente cree que su país podrá terminar el trabajo en Irán en 2 o 3 semanas. Eso indica que Estados Unidos se retirará cuando confirme que Irán no puede crear un arma nuclear, aunque Irán no quiera negociar. Los hemos hecho retroceder 15 o 20 años, no tienen marina, ni ejército, ni fuerza aérea, afirma Trump, quedando solo la cuestión nuclear pendiente. Quizás los B-52 sean la respuesta a esa pregunta. Si las bombas rompebúnkeres se usaron para destruir los túneles de Irán, como dice Winnet, Irán podría ya no tener acceso a su uranio enriquecido. Otras 2 o 3 semanas de ataques de B-52 podrían destruir instalaciones y centrifugadoras, además de dañar aún más a un ejército que Trump dice ha retrocedido décadas. Tal vez solo falte que los B-52 destruyan los últimos búnkeres iraníes. Si tienen éxito, un acuerdo no significará mucho para Estados Unidos. El B-52 no es la única plataforma aérea antigua que Estados Unidos puede usar en Irán tras lograr la supremacía aérea. Las defensas aéreas en capas debían ser la clave del éxito de Irán, limitando a Estados Unidos al uso de bombarderos furtivos y cazas. Lo demás sería derribado, pero esos planes ya están muertos desde hace mucho. Ahora Estados Unidos tiene helicópteros AH-64, Apache y aviones A-10 Warthog operando en Irán. Desatan el infierno sobre el ejército de Irán, cumpliendo su misión de borrarlo del mapa con ataques tan sorprendentes que Irán nunca imaginó ser golpeado así. ¿Cómo sucede esto? Porque Estados Unidos logró la supremacía aérea en Irán. Si los conoces, los amas, dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, el 26 de marzo al afirmar que helicópteros Apache y A-10 Warthog vuelan con impunidad en el espacio aéreo iraní. Los helicópteros Apache realizan misiones de ataque en el espacio aéreo iraní y por todo el estrecho de Hormuz a voluntad, añadió Hegs. Y lo que esto nos dice es que Irán no tiene cómo responder a los ataques aéreos que está lanzando Estados Unidos. Estas aeronaves no son furtivas, ni se acercan a serlo. Hegseth las describe como lentas y de vuelo bajo, comparadas con aviones como el F-35 y el B-2 Spirit. Ese simple hecho muestra lo deterioradas que están las defensas aéreas de Irán. Solo usas estas plataformas lentas y de apoyo aéreo cercano cuando el enemigo ya no tiene defensas aéreas importantes, dijo Hegseth.
Y aunque esto pueda parecer una declaración audaz, en su mayoría es cierto. Los Apaches y A-10 pueden volar porque la Operación Furia Épica y León Rugiente han dañado gravemente las defensas aéreas de Irán. Para el 5 de marzo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, o Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Ayal Samir, afirmaba que la destrucción o desactivación del 80% de los sistemas de defensa aérea de Irán se había logrado dentro de las primeras 24 horas desde el inicio de los ataques contra el país. Para Irán, esto implica nodos de defensa aérea aislados, usualmente soldados con defensas portátiles reaccionando a ataques que terminan antes de que puedan responder. Las defensas escalonadas de Irán han quedado prácticamente irrelevantes tras los ataques de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, los comentarios de Samir no lo explican todo. Los problemas de defensa aérea de Irán empezaron antes de la Operación Furia Épica y León Rugiente. El 12 de diciembre, Forbes informó que Irán tenía brechas críticas en su defensa aérea contra Israel y, como luego supimos, también contra Estados Unidos. El expresidente Hassan Rouhani criticó estas defensas al decir: «Los cielos de Irán son completamente seguros para el enemigo. Hemos perdido la capacidad real de disuasión. Irak, Siria, Líbano y Jordania tienen su espacio aéreo controlado por Estados Unidos e Israel». En otras palabras, Estados Unidos e Israel tenían bases lo suficientemente cerca de Irán como para entrar prácticamente cuando quisieran, incluso antes de que comenzara la Operación Epic Fury. Eso era un problema, igual que Estados Unidos e Israel ya habían superado las defensas aéreas de Irán antes. En la Operación Midnight Hammer en junio, que desencadenó la guerra de 12 días entre Irán e Israel, gran parte de las defensas aéreas de Irán fueron destruidas en horas. Ese es el problema real para Irán. Aunque eliminar el 80% de sus defensas aéreas parece impresionante, la razón de su fracaso en impedir que los A-10 y Apaches entren en su espacio aéreo es que esas defensas ya estaban comprometidas antes de su llegada. Al inicio de la Operación Epic Fury, según Army Technology, Irán solo contaba con unos 100 lanzadores de defensa aérea y es poco probable que todos fueran compatibles con los misiles que Irán necesitaba para atacar a Estados Unidos. Irán iba a perder desde el inicio. Poco más de medio año no bastó para restablecer su defensa aérea al nivel previo al debilitamiento por Israel y Estados Unidos en junio. Ese hecho es la razón por la que los Apaches y los A-10 ahora pueden borrar objetivos militares del mapa en todo Irán. Con defensas aéreas en Irán, esto no pasaría. El Apache es un blanco fácil para defensas aéreas modernas. Con un techo de servicio de solo 20.000 pies, debería ser alcanzable incluso por los sistemas de defensa aérea rusos y chinos más antiguos que se supone forman parte de la red de defensa aérea de Irán. El S-300 que sabemos está en Irán. Supuestamente puede alcanzar objetivos hasta 19 millas de altura. Claro, esa cifra es de la versión más moderna del S-300, pero sigue siendo unas 5 veces mayor que la altitud máxima del Apache, y las versiones antiguas también lanzan misiles que superan por mucho su techo de servicio. El hecho de que el Apache esté volando en Irán indica que Hegseth tiene razón sobre las defensas aéreas de Irán, al menos en gran medida. No podemos ignorar que el 80% no es el 100%. Irán aún posee sistemas de defensa aérea, pero se desconoce su tipo y ubicación. Aún así, como señala Army Recognition, que los A-10 y los Apaches operen sobre el estrecho de Hormuz indica eso. Estados Unidos, al menos, ha creado grandes zonas localizadas de superioridad aérea. Probablemente podrá mantener esos canales abiertos, usando guerra electrónica, bases avanzadas y suprimiendo defensas aéreas iraníes contra aeronaves estadounidenses. La superioridad también está evolucionando hacia la supremacía, lo que significaría que Estados Unidos tiene un control aún mayor sobre el espacio aéreo de Irán. Antes de eso, enfoquémonos en cómo Estados Unidos usa sus A-10 y Apaches en Irán. Hicks señala que ambos se han centrado en misiones repetidas sobre las aguas de Irán, especialmente en el estrecho de Hormuz. Si ese es el caso, entonces definitivamente son plataformas que cuentan con capacidades que las hacen perfectamente adecuadas para ese trabajo en particular. El A-10 con su blindaje de titanio, múltiples sistemas de vuelo redundantes, capacidad para volar bajo y, por supuesto, su cañón GAU-8A de 30 milímetros que destroza acero, parece casi hecho a propósito para esto, para enfrentarse a las lanchas de ataque rápido que Irán ha estado usando contra los barcos mercantes que intentan navegar por el estrecho. Aunque originalmente fue diseñado como un destructor de tanques que podía brindar apoyo a las fuerzas terrestres, el A-10 se ha consolidado como una plataforma polivalente que puede desplegarse cuando las defensas aéreas del enemigo han sido eliminadas. Las lanchas rápidas están siendo inutilizadas por los cañones del A-10,
Pero tampoco podemos subestimar la aeronave en cuanto a su utilidad y ataques contra objetivos en el territorio continental iraní. Después de todo, ya hemos visto imágenes de un A-10 usando sus cañones para destrozar una base utilizada por una milicia respaldada por Irán en Irak, así que sabemos que está atacando objetivos tanto en tierra como en el mar. En ese ataque, el A-10 usó su cañón. Otros quizá lo han visto usar las municiones de largo alcance que se cargan en la plataforma. Este es un avión de guerra que puede disparar misiles AGM-65 Maverick y bombas guiadas tanto por láser como por GPS, ambas diseñadas para ser lanzadas a millas de distancia del objetivo previsto, lo que minimiza la amenaza que representan las defensas aéreas en esos objetivos en el proceso. El A-10 puede llevar misiles AIM-9 Sidewinder, lo que lo vuelve una amenaza aire-aire contra drones y aviones antiguos iraníes. La clave del A-10 es su versatilidad. Si bien su labor en el estrecho de Hormuz puede ser la más importante en términos de eliminar una de las principales herramientas que Irán ha intentado usar para forzar el fin de la operación Furia Épica, la versatilidad del A-10 significa que puede ser utilizado en cualquier parte de Irán. Sí, es vulnerable a sistemas modernos de defensa aérea, como el S-300, pero ahí interviene la superioridad aérea de Estados Unidos. Mientras los A-10 estén en los espacios seguros creados por Estados Unidos e Israel, son máquinas de destrucción con tanto poder de fuego que sus objetivos deben pensar que es el fin del mundo al ser atacados. Los helicópteros Apache no son tan versátiles como el A-10. No obstante, llevan misiles Hellfire y cañones de 30 milímetros, lo que los hace muy útiles en el estrecho de Hormuz. El Apache puede rastrear y atacar lanchas de ataque rápido iraníes. Además, es un helicóptero. Eso significa que puede mantenerse en vuelo estacionario y volar lo suficientemente despacio como para servir de escolta a los barcos de la Marina de los Estados Unidos y a los buques mercantes que intentan cruzar el estrecho. Operar en un espacio aéreo disputado es riesgoso para este helicóptero de ataque, pues su alcance, velocidad y vulnerabilidad a amenazas guiadas por infrarrojos y radar lo hacen un objetivo. Igual que los A-10, los Apaches de Estados Unidos no son alcanzados. Irán no tiene lo necesario para atacarlos. Esto, más que los porcentajes que mencionan las fuerzas de defensa de Israel, prueba que Estados Unidos controla ahora los cielos de Irán. Lo que estamos viendo ahora es una campaña de alta intensidad que está siendo reforzada por estas plataformas no furtivas. Y esto es exactamente el tipo de cosas que cubrimos aquí en el programa militar. Si este es el tipo de información que quieres ver más, asegúrate de suscribirte al canal para que nunca te pierdas un video. Hasta el 25 de marzo, Estados Unidos ha atacado al menos 10.000 objetivos en Irán. Eso significa objetivos atacados, no que se hayan lanzado 10.000 municiones. Esta campaña aérea es tan grande que Estados Unidos no podría realizarla solo con algunas aeronaves. Se requieren plataformas de gran capacidad, como los bombarderos antiguos de Estados Unidos, y el A-10 para mantener una potencia de fuego sostenida que respalde a los cazas y bombarderos furtivos que realizan misiones más precisas en Irán. El impacto en las Fuerzas Armadas de Irán ha sido devastador. Han estado eliminando líderes a diestra y siniestra, comenzando por el ex líder supremo Ali Khomeini, una de las primeras víctimas de la Operación Furia Épica. Estados Unidos dice que el 92% de las embarcaciones navales iraníes han sido eliminadas y los lanzamientos de misiles han caído 90% por una campaña para destruir sus sitios de lanzamiento. Los centros de mando y control están siendo fuertemente atacados, lo mismo ocurre con las instalaciones de producción, y el A-10 parece estar en el centro de todo esto. Las lanchas rápidas en el estrecho de Hormuz deben enfrentar tanto esta aeronave de ataque como el helicóptero Apache. Cualquier nodo militar en tierra sin defensas aéreas, que son la mayoría, probablemente será atacado por un A-10 en algún momento. Estados Unidos y su poder aéreo han dañado gravemente la infraestructura de misiles de Irán. El 29 de marzo, el Washington Post publicó imágenes satelitales que muestran daños en sitios clave de lanzamiento en Irán. Al menos 29 sitios de lanzamiento de misiles balísticos de Irán han sido eliminados desde el inicio de la Operación Furia Épica, según el medio, lo que explica la notable disminución de lanzamientos iraníes desde principios de marzo. Estados Unidos también ha atacado sitios clave para la producción de misiles balísticos en Irán. Hay una red de estos sitios en Irán, todos supervisados por el Ministerio de Defensa y la Guardia Revolucionaria Islámica. Estados Unidos ha atacado 4 sitios clave de esa red, todos productores de combustible para los misiles balísticos que Irán busca fabricar. Shahrud, Pachin, Kahir y Hakimiyya han sufrido daños aún mayores que los que se les infligieron durante la guerra de 12 días de Irán con Israel. Estos son objetivos bien elegidos,
Hasta los mejores misiles no sirven sin combustible ni lanzadores. Con las defensas aéreas de Irán degradadas, los A-10 y otras aeronaves de Estados Unidos han lanzado bombas y municiones de largo alcance al corazón de estas instalaciones. Pero hay algo aún mejor para el A-10. ¿Recuerdas que hablamos de cómo se preparó la destrucción de la red de defensa aérea de Irán antes de la Operación Furia Épica? El A-10 participó en destruir las defensas aéreas restantes de Irán desde los inicios de la Operación Furia Épica. Army Recognition explica que la presencia de Apaches y A-10 en Irán se debe al establecimiento temprano de la superioridad aérea de Estados Unidos. Las plataformas furtivas como el F-35 y el B-2 Spirit fueron noticia al inicio de la operación, al volar a Irán sin ser detectadas y atacar nodos militares clave. Los F-22 participaron en las primeras oleadas por su capacidad furtiva, evitando ser derribados por las defensas aéreas de Irán. Eso tiene sentido, pero la presencia de los A-10 en ese periodo no. Estados Unidos logró combinar plataformas furtivas con guerra cibernética y electrónica para debilitar las defensas aéreas de Irán, aunque los sistemas no fueron destruidos. Estados Unidos interrumpió las redes de radares y sensores de Irán mediante operaciones espaciales y aviones Electronic Arts 18K Growler con equipo de guerra electrónica, creando corredores temporales con menor amenaza por parte de las defensas aéreas. Eso abrió la puerta para que los A-10 y más tarde los Apaches pudieran entrar, atacar lo que necesitaban atacar y salir de nuevo antes de que las defensas aéreas de Irán volvieran a estar operativas. Este enfoque también crea la posibilidad de que los A-10 estuvieran siendo desplegados para realizar ataques directos contra unidades de defensa de Irán que habían sido comprometidas por operaciones cibernéticas y de guerra electrónica. Ese enfoque es irónico. La misma plataforma que esas defensas deberían contrarrestar también causa su destrucción. Los A-10 y los Apaches ahora están volando con impunidad sobre Irán, lo que nos indica que la superioridad aérea de la que hemos hablado está a punto de transformarse en una verdadera supremacía aérea. Algunos ya creen que esa es la situación en Irán, incluido el excomandante de CENTCOM y exdirector de la CIA David Petraeus. No nos preocupan ahora las defensas aéreas y balísticas de Irán. Siempre que estés fuera del alcance de las ametralladoras pesadas, puedes atacar sin restricciones, dice Petraeus, y añade: diría que ya tenemos supremacía aérea, no solo superioridad aérea. La gente suele ser cautelosa, y con razón, sobre esas evaluaciones públicas. La cautela es realmente importante. La defensa aérea principal de Irán puede estar inactiva, pero aún cuenta con ametralladoras y lanzacohetes antiaéreos portátiles que mencionamos antes. Los altos mandos en Estados Unidos quizá prefieran decir que tienen superioridad aérea, no supremacía aérea. La realidad es que, salvo amenazas aisladas, Estados Unidos puede enviar casi cualquier plataforma aérea al espacio aéreo de Irán sin enfrentar resistencia significativa. Lo más que Irán ha logrado es dañar un E-3 Sentry de Estados Unidos, y esto fue mediante un ataque con misiles a una base en Arabia Saudita, no con un misil disparado desde un sistema antiaéreo. El excomandante de CENTCOM y general de los Marines de Estados Unidos, Frank McKenzie, resume bien el estado actual de las Fuerzas Armadas iraníes. Estamos cumpliendo nuestros objetivos. CENTCOM ejecuta un plan de campaña prolongado y preparado con antelación. Hemos logrado eliminar las defensas aéreas iraníes hasta el punto de que podría decir que tenemos supremacía aérea efectiva sobre la mayor parte de Irán. Eso nos ha permitido buscar misiles balísticos, dice McKenzie al Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América. Dos excomandantes de CENTCOM usan supremacía aérea en vez de superioridad aérea. Ellos dicen lo que la alta jerarquía militar de Estados Unidos ahora no dirá. Aquí veremos cómo todo empieza a cambiar para Irán. Estados Unidos usará bombardeo aéreo, pero no será tan grande como antes. No es necesario. Ya atacaron la mayoría de la infraestructura militar de Irán. Según McKenzie, los sitios de lanzamiento, almacenamiento y producción de misiles balísticos en Irán son ahora los principales objetivos, y el A-10 es ideal para atacarlos por su uso de municiones de largo alcance. Los A-10 irán a zonas aéreas seguras cerca de los emplazamientos de misiles de Irán, descargarán su carga y volverán a la base. Quienes no sobrevuelen Irán se enfrentarán a lanchas rápidas en el estrecho de Hormuz, junto con los helicópteros Apache mencionados por Hegseth. El Wall Street Journal afirma que estas dos plataformas son tan clave que han provocado la batalla por el estrecho de Hormuz. Estados Unidos probablemente tardará semanas en limpiar el estrecho de emplazamientos de misiles antibuque, lanchas rápidas y otros recursos militares que Irán ha desplegado.
A-10 y Apaches operan en los flancos sur del estrecho, informa el general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto. Aliados de Estados Unidos también usan Apaches contra drones suicidas, dice Kane. Si sumas esas dos aeronaves a los aviones de combate que Estados Unidos despliega en el estrecho de Hormuz, logras una fuerza que vuelve más riesgoso para Irán bloquear Hormuz. Más arriesgado, sí, pero no imposible. El estrecho sigue en gran medida bloqueado, solo unos pocos buques mercantes logran pasar. Trump extendió el plazo para que Irán reabra el estrecho hasta el 6 de abril, por lo que la próxima semana podrían aumentar los ataques de A-10 y Apache para mostrar el poder de fuego de Estados Unidos. La gran duda es si Irán cederá ante la exigencia de Trump. Si ocurre, los A-10 y Apache habrán debilitado tanto la postura de Irán en el estrecho de Hormuz que el régimen sentirá que no tiene opción. Irán ha estado ocultando algo tan peligroso que Estados Unidos tiene que apoderarse de ello. Esto es una de las razones por las que se lanzó Operation Epic Fury, y no se puede permitir que permanezca. El uranio enriquecido está almacenado en algunos de los búnkeres subterráneos de Irán mientras hablamos, y esta amenaza masiva podría ser el camino hacia la aniquilación nuclear. Estados Unidos se prepara para arriesgarlo todo en una misión en Irán que podría salvar al Medio Oriente. Según el Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa opciones para lanzar una campaña terrestre en Irán y extraer uranio enriquecido. Aún no se ha tomado una decisión, pero hay casi 1,000 libras de este uranio en Irán. Permitir su permanencia en el país ofrece al régimen desesperado de Teherán la opción de seguir enriqueciendo uranio hasta poder crear bombas que podrían destruir grandes ciudades en el Medio Oriente. Trump no quiere enviar tropas terrestres. Presiona a sus asesores para que el acuerdo de Irán de entregar sus materiales nucleares sea una de las condiciones clave para poner fin a Operation Epic Fury, según el Wall Street Journal. Esto aparece en el plan de 15 puntos que circula en medios, aunque no se sabe qué tan preciso es sobre lo que Estados Unidos busca de Irán. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió a los reporteros sobre confiar en todo lo que ven en el plan, aunque el Independent señala que una fuente anónima reportó que el plan fue entregado a Irán vía Pakistán. Irán lo niega y dice que Estados Unidos negocia consigo mismo. Sin embargo, según el Independent, cualquier plan de alto el fuego de Estados Unidos, incluido el de 15 puntos, debe impedir que Irán construya un arma nuclear. Las demandas de Trump son claras: cerrar instalaciones nucleares de Irán y reabrir búnkeres subterráneos para inspecciones regulares. Lo más importante es eliminar el enriquecimiento de uranio para evitar que Irán se acerque a obtener armas nucleares sin cruzar el límite. Trump ha reiterado estos puntos varias veces durante la Operación Furia Épica, incluso a reporteros desde el Air Force One el 30 de marzo. Van a renunciar a las armas nucleares y harán todo lo que queremos, declaró Trump añadiendo, pero si no lo hacen, ni siquiera tendrán un país. Esta no es una amenaza vacía de Trump. Es una advertencia para Irán de que Estados Unidos seguirá en la Operación Furia Épica hasta lograr la solución al tema nuclear que busca, de una forma u otra. Si Irán no entrega su uranio enriquecido, Estados Unidos se prepara para tomarlo por la fuerza y cuenta con el personal necesario. Leavitt explicó que Trump tiene acceso a todas las opciones según un comunicado. El Pentágono debe prepararse para ofrecer al comandante en jefe todas las opciones posibles, pero eso no indica que el presidente ya decidió. El Pentágono y el Comando Central de Estados Unidos no han dado declaraciones y se mantienen reservados, lo que sugiere que preparan algo importante para Irán. Aquí la Operación Furia Épica pasa de ser sumamente seria para el régimen de Irán a ser absolutamente devastadora. Una operación terrestre exitosa de Estados Unidos en el territorio continental le quitaría al régimen una de sus principales influencias en la geopolítica de Medio Oriente. Pronto explicaremos cómo sería esa operación, pero primero debemos preguntarnos qué tan real es la amenaza nuclear de Irán. La respuesta a esa pregunta se reduce al uranio enriquecido que Estados Unidos busca incautar. Según un artículo del 15 de marzo del Centro para el Control de Armas y la No Proliferación, Irán tiene 440.9 kilogramos o aproximadamente 972 libras de uranio que ha sido enriquecido hasta un 60% de U-235. Es importante porque el U-235 es el isótopo de uranio fisionable que permite fabricar armas nucleares. Para que las 972 libras de uranio de Irán se conviertan en grado armamentístico, en el sentido de que puedan usarse para construir una ojiva nuclear,
deben ser enriquecidas al 90% de U-235. Lo que esto nos dice de inmediato es que Irán no está del todo listo para construir un arma nuclear. Podrías pensar que eso está lejos, pues aún requiere 30% más de U-235 para alcanzar el nivel de enriquecimiento que Estados Unidos e Israel buscan impedir que alcance. Aquí surge el verdadero problema. A Estados Unidos no le preocupa el 60%, es el hecho de que Irán ya ha completado la gran mayoría del trabajo que necesita para llevar su uranio enriquecido a estándares de grado militar. El Centro para el Control de Armas y la No Proliferación afirma que Irán ya ha avanzado el 99% del camino. Como prueba, introduce el concepto de trabajo separativo, que es básicamente una ecuación. Mezcla el número de centrífugas que tiene Irán, que se usan en el proceso de enriquecimiento, con el tiempo durante el cual se emplean y la capacidad separativa de esas centrífugas, y así te haces una idea de la preparación de Irán. Usando unidades de trabajo separativo, o SOW, que se usan para denotar la cantidad de trabajo separativo realizado en el proceso de enriquecimiento, Irán ya ha completado 54.540 SOW. ¿Cuántos NW se necesitan para pasar de un enriquecimiento del 60% al 90%? 564, poco más del 1% del trabajo que Irán ya ha completado. Irán está más cerca de tener una bomba nuclear de lo que sugieren solo los porcentajes de enriquecimiento. Iran Watch incluso expuso los posibles cronogramas en un análisis de junio de 2025 sobre las capacidades nucleares de Irán. Los plazos preocupan a Trump y al Pentágono, sobre todo si las bombas rompebúnkeres no han logrado detener las centrífugas en instalaciones nucleares iraníes. Suponiendo que las centrifugadoras IR-1 de Irán funcionen a la capacidad que han tenido en el pasado, e incluso suponiendo que las otras centrifugadoras de Irán funcionen por debajo de su capacidad máxima, el plazo para que Irán obtenga un arma nuclear es sorprendentemente corto. Tomaría alrededor de 2 semanas para que Irán enriquezca suficiente uranio para construir entre 5 y 8 armas nucleares pequeñas, según dice el medio. Eso implicaría que Irán use la mitad de su uranio enriquecido al 60%, lo que sugiere que podría duplicar esa reserva en un mes. En cuanto a las SWU requeridas, Iran Watch dice que hay entre 480 y 768. Esto coincide con la estimación previa que compartimos y demuestra que Irán está más cerca de tener un arma nuclear de lo que muchos creen. Hay algunas salvedades con respecto a este plazo. Irán requiere que sus centrifugadoras sean accesibles y funcionen, pero esto no está garantizado. Las bombas antibúnker atacaron las instalaciones nucleares subterráneas de Irán y aún no sabemos qué sobrevivió y qué no. También hay voces en la comunidad científica que discuten qué tan cerca está Irán de desarrollar sus propias armas nucleares. Una de esas voces es Jeffrey Lewis del Centro James Martin de Estudios sobre la No Proliferación. Según Scientific American del 11 de marzo, Lewis afirma que no hay pruebas de que Irán esté cerca de tener un arma nuclear. El mismo Lewis señala que Estados Unidos ya afirmó haber destruido completa y totalmente las principales capacidades de enriquecimiento de Irán durante la Operación Martillo de Medianoche, que se lanzó en el verano de 2025. También está la cuestión de cuánto conocimiento especializado le queda a Irán dentro del país para ayudar a su régimen a construir una bomba nuclear. Aún así, el uranio enriquecido permanece. Mientras Irán tenga ese uranio, será un problema para Trump y Medio Oriente. El aniquilamiento nuclear podría amenazar a varias naciones del Golfo, aliadas de Estados Unidos, si Irán reconstruye sus supuestas instalaciones de enriquecimiento destruidas. Para Estados Unidos, lo más sencillo sería quitarle a Irán el uranio enriquecido al 60% para evitar que lo enriquezca más. Aquí inicia el cambio en la Operación Furia Épica de campañas aéreas a misiones terrestres. Pero antes de profundizar en cómo podrían ser estas misiones, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Te damos el panorama completo, no solo titulares. Suscríbete y mantente siempre un paso adelante. Si EU realiza una operación terrestre, su primer reto será ubicar el uranio enriquecido iraní. Ya se tiene una idea clara de dónde Irán colocó ese material. Según Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, los candidatos más probables son Isfahán y Natanz, ambos atacados por Estados Unidos con bombarderos rompebúnkeres en la Operación Martillo de Medianoche. Grossi afirma que el uranio enriquecido de Irán probablemente está en un túnel subterráneo en el primer sitio y otro alijo en el segundo. Y en ambos sitios, Irán supuestamente tiene centrífugas que podría usar para enriquecer aún más este uranio y alcanzar el 90% de U-235 necesario para una bomba nuclear. El Boletín de Científicos Atómicos
pareció coincidir con esta evaluación en un artículo del 29 de marzo, donde informó sobre imágenes satelitales del sitio nuclear en Isfahán. En esas fotos, destacaba un camión grande lleno de contenedores. No se puede ver el contenido de los contenedores, pero el momento de la imagen y el tipo de carga son evidencia indirecta de que Irán movió su uranio enriquecido a Isfahán. ¿Cuánto es? No está claro. El boletín especula que podría ser toda la carga, lo que significa que el alijo en Natanz ya no existe. Eso crea un reto para Estados Unidos, pues sin confirmación debe preparar operaciones terrestres para 2 sitios, aunque solo uno tenga el uranio de Irán. El complejo de túneles subterráneos en Isfahán también sigue siendo en cierta medida operativo. Como indicó Grossi, la operación Martillo de Medianoche no logró destruir estos túneles, y su complejidad representa otro reto para los operadores estadounidenses en el terreno. No es solo entrar a los túneles. Consiste en recorrer túneles, posiblemente protegidos por tropas y trampas explosivas, para localizar el uranio de Irán. Esto nos indica que cualquier operación que consideren el Pentágono y Trump no puede hacerse con infantería estándar. Las fuerzas especiales son esenciales para extraer el uranio enriquecido de los túneles subterráneos en Irán. Además, esa operación podría complicarse por los daños previos a estas redes. Antes de enviar tropas, Estados Unidos debe identificar entradas adecuadas a los túneles y considerar que Irán podría vigilarlas o intentar derrumbarlas cuando lleguen las fuerzas estadounidenses. Así que esto no es solo un trabajo para una unidad de fuerzas especiales. Estados Unidos necesitará el mayor equipo de fuerzas especiales de la historia para superar estos obstáculos. Eso es según el Times of Israel, que afirma que Estados Unidos podría necesitar más de 1,000 personas solo en Isfahán. Esos elementos deberán tomar el sitio, extraer el uranio de Irán y mantener el control de Isfahán el tiempo necesario, enfrentando posible fuego de misiles y drones iraníes, según el medio. Irán también tiene, según informes, alrededor de 200 kilogramos o aproximadamente 440 libras de uranio enriquecido al 20% de U-235. Si Estados Unidos también decide extraer ese uranio, la operación tomará más tiempo por la mayor carga. El éxito de esta operación depende en gran parte de lo que Estados Unidos sepa antes de llegar. Estados Unidos sabe cuánto uranio enriquecido tiene Irán y dónde es más probable que esté almacenado. Según el Times of Israel, Estados Unidos cree haber identificado un acceso estrecho a Isfahán para recuperar uranio enriquecido. Si Irán sabe o no dónde está ese punto de acceso específico, es motivo de debate, ya que ese conocimiento le daría a Irán la capacidad de poner trampas en ese lugar. Pero quizá lo más importante que Estados Unidos sabe, o al menos cree saber, es que el país tiene la capacidad de llevar a cabo este tipo de operación. Si Trump decide arriesgarlo todo, esto será una de las operaciones especiales más impresionantes de la historia, y probablemente así se vería. Cualquier intento de apoderarse del uranio de Irán tendría que comenzar con operativos de fuerzas especiales, volando al sitio en cuestión. Supongamos Isfahán, ya que parece el lugar donde más probablemente esté el uranio de Irán. Isfahán está a cientos de millas tierra adentro, por lo que un desembarco anfibio no es posible. Debe ser un lanzamiento aéreo y las fuerzas de Estados Unidos. Seguramente enfrentarán misiles tierra-aire, quizá lanzados por manpads y drones en vuelo. Estados Unidos podría atacar Isfahán por aire anticipadamente, aunque no se sabe si esos ataques serán efectivos contra defensas aéreas portátiles ocultas en túneles. Ese bombardeo aéreo probablemente ocurriría. James Hackett, ex especialista de la Infantería de Marina de Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, sugiere que este bombardeo podría ser donde la 82ª División Aerotransportada y 2 unidades expedicionarias de la Infantería de Marina que van al Golfo Pérsico entren en acción. Serán desplegados para debilitar la zona alrededor de Isfahán, dice Hackett, buscando que las tropas terrestres entren sin oposición y probablemente de noche. Irán podría anticipar lo que viene tras este ataque aéreo, aunque Estados Unidos podría beneficiarse si el régimen cree que es solo otro de los 10.000 objetivos atacados desde el aire realizados en Irán. Uno más podría no registrarse adecuadamente, incluso en un lugar sensible como Isfahán. Con el debilitamiento completado y las defensas aéreas y drones neutralizados, las fuerzas especiales de Estados Unidos aterrizan. Esas tropas deben asegurar el perímetro de inmediato, tarea que también podrían realizar los Marines de Estados Unidos y paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada, mientras fuerzas especiales entran en Isfahán. También se requeriría llevar ingenieros y equipo de excavación al sitio. Esos ingenieros también buscarían minas y trampas explosivas.
Ingenieros pueden entrar antes que las fuerzas especiales para despejar el camino y luego trabajar juntos para penetrar los túneles de Isfahan. Luego viene la extracción en sí. El Wall Street Journal estima que habrá alrededor de 40 a 50 cilindros especiales que contienen el uranio enriquecido de Irán, todos los cuales se parecerán a tanques de buceo. Se requerirán fuerzas especiales de Estados Unidos para identificar los cilindros, por lo que es esencial un equipo de operaciones especiales creado específicamente para retirar materiales radiactivos. Los accidentes pueden ocurrir, así que los cilindros deben ir en contenedores protectores para evitar fugas o problemas explosivos. Eso cubre la extracción del uranio de los túneles de Isfahan, pero luego el uranio tiene que ser retirado de Isfahan propiamente dicho. Se requerirá un aeródromo y defensas estadounidenses para proteger de drones y misiles iraníes a las aeronaves que salgan de Isfahan. La buena noticia para Estados Unidos es que la base Shahid Batampur está cerca de la instalación nuclear de Isfahan. La mala noticia es que también habría que tomar y asegurar la base, y Estados Unidos tendría que llevar el uranio incautado allí para sacarlo de Irán. Otra opción sería improvisar un aeródromo en el sitio nuclear de Isfahan. Sin embargo, ambas opciones alargan la operación y la elección de Estados Unidos dependerá de la defensa de la base Shahid Batampur. Nuevamente, los bombardeos realizados por los marines y los paracaidistas que Estados Unidos ya está enviando hacia Irán podrían debilitar esa base. Una incursión terrestre sería menos compleja, pues Estados Unidos solo tendría que asegurar la base sin preocuparse por extraer nada. Una cosa es segura, esta no es una operación de entrar y salir rápidamente. La preparación, combinada con la cantidad de uranio que tiene Irán y los desafíos involucrados en sacar ese uranio incautado por aire, significa que esta es una operación que podría tomar semanas en lugar de días. La operación Epic Fury se extendería mucho más allá del plazo de 4 a 6 semanas que Trump tenía en mente inicialmente, informa el Wall Street Journal, y Trump ya ha expresado que no quiere que esa operación se convierta en una guerra prolongada. Sin embargo, Estados Unidos tiene lo necesario para lograrlo. CBS News dice que los comandos de operaciones especiales de Estados Unidos llevan décadas entrenando para operaciones así, y han construido sitios que simulan túneles de Isfahan y lugares similares para entrenar. En cuanto a lo que sucede con el uranio de Irán una vez que ha sido extraído, Estados Unidos podría transportarlo en avión a barcos en el mar Arábigo, sacándolo así del alcance de los misiles balísticos de Irán en el proceso. Las bases en Kuwait y el este de Irak son opciones temporales, aunque son lugares fijos. La menor distancia de viaje se compensa, porque estas bases son más vulnerables a misiles y drones. Sumando a todo esto, Estados Unidos necesita tener supremacía aérea en la región de Isfahan, lo que le permite ingresar y sacar sus aeronaves, y tendrá que establecer defensas aéreas capaces de enfrentar drones y misiles. Esto dista mucho de ser una operación sencilla. Las misiones de fuerzas especiales nunca son fáciles. Si Estados Unidos lo logra, será la misión especial más impresionante en décadas, pero puede ser necesaria. Estados Unidos quiere que Irán entregue su uranio enriquecido. Si no ocurre, Irán podría representar una amenaza de aniquilación nuclear para los países de Medio Oriente. Eso no es aceptable para Estados Unidos, y la administración de Trump parece más dispuesta a arriesgar todo para quitarle la opción nuclear al régimen iraní. Estados Unidos podría tener otros planes para sus marines y paracaidistas en Irán. La isla Karg es otro objetivo, ya que eliminar el principal centro petrolero de Irán lo paralizaría económicamente. ¿Cómo sería una operación terrestre en esa isla? Explicamos eso y la importancia de tomar la isla Karg para la situación en el estrecho de Hormuz en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete al programa militar para más análisis sobre los próximos movimientos de Estados Unidos en la Operación Furia Épica. Gracias por vernos.